las 6 ya. Correcto, vamos a empezar. Bueno, empezamos ya. Son las 6 y 1 minuto. Buenas tardes a todos. Gracias por venir un año más. Gracias a María Ángeles y todo el equipo que ha presentado Santa Comba, porque la verdad es que normalmente no escuchamos lo que hacen y está bien conocer más todavía, incluso para nosotros, todo lo que están haciendo, que es bastante más difícil que lo que hacemos nosotros, ¿no? Que tenemos un objetivo claro que es rentabilizar y no tener que compatibilizarlo con otros objetivos que son complicados, ¿no? Pues gracias y gracias a todos por venir. Vamos a hablar de varias cosas, como siempre. Primero de Cobas, de algunas novedades este año relativamente importantes. Luego vamos a hablar de filosofía, un poco de repaso a lo básico, porque como veremos hemos tenido pues, como 8.000 clientes nuevos y por si acaso alguien no sabe muy bien de lo que estamos haciendo, pues repasarlo, ¿no? Vamos a ver las carteras cómo están yendo, cómo estamos dispuestos en ellas en esta situación de tanta incertidumbre, que es la misma que hace 30 años. Siempre va a haber incertidumbre de un tipo o de otro, o sea que no cambian mucho las cosas. Luego vamos a ver, nos van a contar Mincún, Vicente e Iván algunos casos de inversión y luego los ruegos y preguntas, que encantados de contestar, como siempre, a todo lo que nos pregunte cualquiera, ¿no? Bueno, pues empezamos. Bueno, pues este año hemos alcanzado un patrimonio de 4.100 millones, con unas entradas unas suscripciones netas de 755 en este año y 2 meses que llevamos, con un incremento de partícipes de 9.800 en este periodo, llegando a 41.000, ¿no? Como sabemos, tenemos una facilidad de que, que no es que aceptemos a cualquier partícipe, pero es que cualquiera puede ser partícipe nuestro con 100 euros o 200 y la verdad es que estamos encantados de tener tantos partícipes y acoger a cualquiera que confíe en nosotros, ¿no? No hacemos marketing, pero evidentemente estamos encantados de que la gente suscriba y venga a nosotros, ¿no? Y además estamos también muy contentos de que el 75% de los clientes, estos son los fondos españoles, pero en Luxemburgo la situación es parecida, están ya en la clase A, pagando un 1% de comisión frente al 1,75% de la clase D, de cuando se empieza, y ya pues el grueso de los clientes están disfrutando de un 0,75% adicional respecto a la comisión normal, ¿no? Y esto no es ninguna tontería, porque como vemos a largo plazo, si asumimos las rentabilidades que hemos, digamos, los últimos 30 y pico años del 12%, pues 100.000 euros en vez de 784.000 se hubieran convertido en 898.000. Esta es la diferencia entre el 1,75 y el 1. Bueno, oye, pues es básicamente la diferencia, es la cantidad que se puso al principio, ¿no? Es interesante esta transparencia por eso, y también por el mero hecho de lo que supone un 10-12% de rentabilidad anual durante 20 años. Supone multiplicar por 8, por 9 la rentabilidad, ¿no? Y curiosamente el otro día estaba comiendo con un cliente de hace 25 años y le pasaba lo mismo que me pasó a mí hace 2 o 3 años cuando tuve que, por primera vez prácticamente en mi vida, sacar algún dinero de los fondos, temas fiscales y tal, ¿no? Y me quedé sorprendido que claro, es decir, en este fondo tengo, no sé, vamos a decir, 50.000 euros, pero es que aquí he puesto 5.000 y así sucesivamente. O sea, no encontraba manera, o sea, las rentabilidades a largo plazo derivadas del interés compuesto son tremendas, son brutales. Entonces, sorprendentemente dices, hombre, había puesto 100 y tengo 1.000, es increíble. Bueno, no es increíble, estos son los números, es la matemática, si uno hace el número es lo que es, ¿no? Bueno, entonces eso para tenerlo en cuenta, porque a largo plazo ser paciente y tener las cosas con tranquilidad y con cabeza, pues nos lleva a estos resultados, ¿no? Que son de verdad. Hemos montado 2 nuevos fondos de renta fija, uno para autónomos, 2 fondos de pensiones, uno para autónomos y otro para empresas. Y la demanda está ahí. Nosotros, como todo el mundo sabe, somos especialistas en renta variable, tenemos un pequeño fondo de renta fija
pero hay una demanda clara, especialmente para pensiones y gente que está en edad avanzada, que tiene cierto sentido, y eso unido a la buena rentabilidad que hemos y el buen comportamiento que hemos tenido en nuestro fondo de renta fija, que la verdad es que no hablamos mucho de él, pero la verdad es que en estos 8 o 9 años hemos tenido un 3% de rentabilidad, que teniendo en cuenta que la mitad del periodo la rentabilidad de las letras del Tesoro ha sido del 0% o del 1%, pues bueno, no está mal. Y, por ejemplo, este año ya llevamos un 5%, la verdad es que están varias cosas que fueron negativas el año pasado están siendo positivas al principio, especialmente algunos bonos, pero bueno, en los últimos 5 años pues una rentabilidad pues bastante digna, y bastante digna porque este es un fondo que, ¿cómo está invertido? Pues está un 70% en bonos soberanos alemanes y letras del Tesoro alemanas, o sea, en lo más el seguro que puede haber en Europa desde nuestro punto de vista, ¿no? Con una TIR del 2% ahora, pero que ha estado con una TIRs del 1%. O sea que ese es el 70% de ese fondo y de la renta fija que hacemos. ¿Y qué hacemos? Pues le damos, como ponemos aquí, algo de picantón con nuestra renta variable, ese 15%, que es nuestra cartera modelo en un momento dado, como puede ser Cobas Selección o Cobas Concentrados, y un 15% de deuda de bonos privados normalmente, y lo que pasa es que hemos tenido la suerte o la habilidad de encontrar en estos años bonos, especialmente en el sector de petróleo y gas, con unas TIRs del 9 y 10%, con riesgo muy bajo. En casi todas las compañías en las que hemos invertido somos accionistas, conocemos las compañías muy bien y, claro, si eres capaz de asumir el riesgo de accionista, obviamente comprar un bono pues bueno, puede ser razonable, ¿no? De hecho, en algunas de las compañías en las que hemos invertido hemos comprado un bono al 9-10% en compañías que tenían tesorería neta, o sea, que tenían más caja que la propia deuda. A lo mejor habían emitido un bono de 100 millones y tenían 120 millones en la caja y habían tenido que emitir al 9%, 10%, o sea, una barbaridad del mercado. ¿Por qué? Porque algunas entidades tienen prohibida invertir en compañías de petróleo y gas. Entonces, bueno, eso crea una ineficiencia del mercado, pues que la hemos aprovechado, ¿no? Bueno, también ayuda, evidentemente, que tenemos una comisión de gestión del 0,25, que es de las más bajas del mercado, con diferencia para un fondo de renta fija, o sea que cobramos muy poquito. Entonces, con todo ello, pues creemos que tenemos un producto en el que no hablamos mucho, pero que es súper interesante y una alternativa clarísima para los 800 o 900 billones que hay en depósitos en España, ¿no? Nos parece que es... Porque, bueno, si vamos un poco para atrás, hombre, ¿qué podemos esperar? Pues lo que hemos dicho, un 3-4% de rentabilidad, y en el peor de los casos, como nos pasó pues, en el 2018-20, cuando nuestra cartera de renta variable cae un 50%, pues caes un 10%. Bueno, pues eso es lo que puede pasar, que como siempre es temporal, o sea, luego nos recuperaremos, ¿no? Pero bueno, temporalmente, pues a nadie le hace gracia caer en un fondo de renta fija un 10%, ¿no? Pero bueno, el que quiere peces se tiene que mojar un poco a veces. Por cierto, este fondo además ha tenido un premio ahora en Europa de fondo de renta fija y tal, ¿no? O sea que, bien. Seguimos con novedades en Cobas, si consigo pasar esto. Bueno, la novedad interesantísima es que tenemos un nuevo miembro del equipo de gestión, que es Carla Villarmín, que no está aquí. ¿Dónde estás, Carla? Levántate, que te vea todo el mundo, por favor. Sí, claro. O sea, ya que no estás aquí, por lo menos que te vean. No, un poco más, levántate un poco más, por favor. Bueno, pues después de 8 o 9 años, pues hemos tomado la gran decisión de incorporar una nueva persona a nuestro equipo y estamos muy contentos, obviamente, ¿no? Yo a veces las cosas que escribo digo, Carla, ¿esto lo has hecho tú o la IA? O sea, pues que está tan bien escrito que es que no me lo creo. O sea, que creo que lo ha hecho ella, y luego, bueno, otra cosa relativamente importante es nuestro proceso de cierre de fondos, que se acerca inexorablemente, igual que se acercan la pantalla, y entonces lo vamos estructurando. Ya podemos dar algunas pinceladas de lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a cerrar parcialmente Cobas Selección y Cobas Internacional. ¿Y por qué? Pues como decimos aquí, preservar la capacidad de generar valor a largo plazo.
nosotros estamos aquí y cobramos para rentabilizar el dinero de los partícipes y nuestros ahorros que están todos invertidos aquí, o el 90 y tantos %, ¿no? No estamos para captar dinero, que si captamos dinero estamos encantados, como hemos dicho antes, pero no es el objetivo es rentabilizar los fondos. Entonces llega un momento en que el tamaño de los fondos dificulta invertir en ciertas compañías. Por ejemplo, ahora la cartera internacional prácticamente estamos gestionando 4.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que para comprar un 1% de Cobas Selección y Cobas Internacional tenemos que comprar 40 millones en una compañía. Y el 1% es la posición mínima que tenemos que tener en una compañía, ¿no? en la cartera, ¿no? Y entonces, comprar 40 millones de una compañía quiere decir que una compañía de 500 millones, por ejemplo, de capitalización, que es una compañía grande, hay muchas en España que no llegan a ese nivel, en el IBEX, bueno, en el IBEX sí, perdón, en general, o sea, no es fácil porque tienes que comprar el 10% de la compañía. Si tienes que invertir 40 millones para tener el 1% del fondo, tienes que comprar el 10% de la compañía. Y claro, es que eso dificulta comprar en compañías pequeñas y bueno, y ahí es donde obviamente hay más valor. O sea, como siempre hemos dicho, en las grandes compañías se puede aportar muy poco. En Microsoft, en General Electric, en los bancos, pues bueno, pues poco puedes aportar, francamente. Y en cambio en las compañías medianas es donde se aporta, ¿no? Entonces, esa es la razón última. Obviamente, esta razón hay que compaginarla, balancearla con tener un tamaño como empresa, o sea, hay que decir que se crean los fondos, porque claro, cuando tenemos un tamaño pequeño como empresa, pues tienes que crecer para tener un tamaño mínimo que te permite acceder pues, a todas las herramientas del mercado, a la información que hay, en fin, a todo, ¿no? Ese tamaño ya lo tenemos y entonces, bueno, pues pensamos que es el momento adecuado, ¿no? Y además, hemos hablado con el regulador y tenemos un acuerdo ya de principios de cómo lo vamos a hacer y ese es más o menos como queríamos nosotros hacerlo, que es cerrar los fondos a nuevos partícipes, pero que los partícipes actuales puedan seguir invirtiendo, al menos temporalmente, es decir, durante 2, 3, 4 o 5 años, por decirlo, no se puede cuantificar, pero durante un tiempo relativamente largo, ¿no? Y también que los cónyuges y los descendientes, la gente joven, pueda seguir invirtiendo en los fondos, en la serie D, que es la que tendrían que invertir, ¿no? O sea, que exactamente lo que queremos hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues tenemos en la cabeza más que tiempos, cantidades. Pues cuando los dos fondos lleguen aproximadamente a 1.500 millones bajo gestión. A lo mejor uno un poquito más, otro un poquito menos, ya veremos. Cobas Selección está en 1.300 y pico millones ahora mismo y Cobas Internacional en 1.000 y pico. Y entonces, bueno, pues puede ser este año o puede ser principios del año que viene o si tenemos mala suerte dentro de 2 o 3. Que tengamos que cerrarlo querrá decir que estamos cerca de eso y serán buenas noticias porque con que se revaloricen los fondos un 15% o algo así, pues estaremos ya cerca, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, no cambiaremos un poquito a lo mejor la cantidad en un momento dado, pero esas son las cantidades en las que estamos pensando. Estamos cerca de ellas, ya tenemos todo preparado y cuando se den las circunstancias lo haremos. Bueno, un poco de filosofía. Muchos las conocéis, pero pensamos que es necesario un repaso para los 8.000 clientes nuevos. Bueno, decía que afortunadamente lo que ha pasado en las últimas 3 semanas nos quita un poquito de peso, ¿no? Porque llega un momento que con tan buena rentabilidad últimamente, pues uno se puede pensar que esto es jauja, ¿no? Como nos ha pasado en otras épocas, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, hay que repasar un poco lo que hacemos y lo que puede pasar bueno, malo y regular, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es negocios sólidos y duraderos, líderes en sus segmentos, lo que se llama normalmente buenas compañías, compañías que sean líderes en sus segmentos, que sean difíciles de arrebatarle su posición y eso se demuestra en que el ROCE de las compañías que tenemos ahora mismo es del 30%. O sea, cada 100 que se invierten, que esas compañías han invertido en máquinas, en lo que sea, está generando 30, que es una barbaridad, o sea, es una burrada. O sea, cualquier negocio que alguien nos plantee en la calle que nos dé el 30% es una burrada, ¿no? O sea, entonces son ROCEs muy buenos, de compañías de mucha calidad, ¿no? Que es lo que buscamos. Que haya alineación de intereses. Nosotros somos gestores, no somos gestores de fondos, o sea, sabemos valorar, pero no sabemos gestionar compañías, necesitamos gente que la sepa gestionar y ahí están las familias que nos hacen que estemos alineados. Y ya, como vemos, más de 2/3 de las compañías en las que invertimos son compañías familiares en las que hay total alineación de intereses, ¿no?
Y es importante también esto, pues hacemos las cosas a contracorriente, porque si uno hace lo que dice el periódico, pues acaba teniendo un 5 o 6% de rentabilidad, que es lo que tiene la bolsa a largo plazo, ¿no? Tienes que hacer cosas distintas, si no, no tiene gracia, ¿no? O sea, compramos compañías pequeñas, aquí hablamos de la capitalización ponderada de 5.000 millones y bueno, pero eso nos lleva en general a compañías bastante pequeñas, con excepciones de grandes, pero en general a compañías más pequeñas de lo normal, ¿no? Y lo que hacemos es pues ser contrarios, ¿no? Es decir, pues hemos estado invertidos en petróleo y gas en los últimos 5 años de manera bastante importante, mucho más que el mercado, luego lo veremos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Pues vender compañías de petróleo y gas. Ahora que el petróleo está a 100 y a 120 y todo el mundo habla de falta de petróleo y gas, pues es el momento de vender. Hay que comprar cuando nadie quiere comprar y hay que vender cuando todo el mundo quiere lo que tienes, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Y eso lo hacemos constantemente. Hay que tener un poquito de fortaleza mental y de personalidad, pero realmente yo siempre he dicho que es lo único que hay que pedir a un buen inversor, personalidad y fortaleza. Y luego también esencial, o sea, esto es clave, o sea, jamás compramos compañías por encima de 13 o 14 veces beneficios. O sea, ya es difícil adivinar el futuro. Si encima nos ponemos la barrera de, no, voy a comprar algo a 30 veces beneficios, voy a ver qué va a pasar dentro de 30 años en este negocio, pues es que vamos. Yo, con 8 años nos conformamos, o sea, y eso está, como se han comportado bastante bien los fondos, está un poquito en la parte alta de lo normal, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, ahora con las caídas probablemente, y si miramos 2027, pues el PER del que estamos trabajando sería más bien 7, ¿no? O sea, que en 7 años recuperamos, o 8, recuperamos nuestra inversión, que no está mal, y luego todos los cash flows que vengan después son gratis. O sea que bajamos mucho el riesgo comprando a múltiplos de un dígito, ¿no? Luego la paciencia. Bueno, pues es que sin paciencia no existe esto de la inversión. Esto se convierte en algo completamente especulativo a corto plazo que es, bueno, para eso te vas al casino, te tomas un whisky con Coca-Cola o lo que sea y te lo pasas mucho mejor que haciendo esto, ¿no? Entonces, el Egnor, llevamos 30 años de inversor en el Egnor y nos ha ido fenomenal. Y ya no somos inversores en el Egnor, tristemente, ¿no? Porque ahí lo ha hecho tan bien la acción que nos han echado del accionariado. Lo mismo, Daniel y no exactamente igual, pues llevamos 25 años de accionistas y ahora hemos reducido bastante la inversión porque la compañía multiplica por 10 prácticamente desde el mínimo de 2008 y el Egnor también, no sé por cuánto ha multiplicado el Egnor, no quiero ni pensarlo porque pues, no sé, por 15, por lo que sea, no sé si tienes la cabeza, ¿no? 2 años por 4. Pues en los últimos 2 años por 4, pues en los últimos 25 no quiero ni pensarlo, el número que sale, ¿no? Pero para todo ello es necesaria la paciencia, o sea, porque el Egnor, qué compañía tan aburrida, esto no es es un coñazo, nadie tal, no sé qué, pues bueno, de repente pasan cosas, ¿no? Pero para ello hay que tener paciencia. Y luego la volatilidad. La volatilidad, tristemente, es lo mejor del mundo para nosotros. O sea, cuanto más volatilidad, más cosas vamos a poder hacer. Pues bueno, si no estuviera pasando lo que está pasando, que es triste, pues no podríamos vender compañías de petróleo y estamos comprando otras compañías que ridículamente han caído un 25%. En fin, bueno, pues los movimientos de mercado es lo que nos da la posibilidad de ser contrarios y de hacer más movimiento y generar valor y hacer que el valor del fondo aumente. Y, por ejemplo, el año pasado pues, hemos vendido 22 compañías y hemos entrado en 25. O sea, decir, y esto no está en contradicción con ser inversor a largo plazo. En la mayoría de las compañías estamos 6, 7, 8 años de accionistas, ¿no? Pero sí quiere decir que cuando hay que hacer rotación de carteras porque las cosas suben, que es lo que hemos hecho, pues las vendemos, ¿no? En control de riesgo, deuda neta baja, está claro. O sea, prácticamente las compañías que tenemos no tienen deuda, muchas de ellas tienen tesorería neta en el banco, es esencial. Control en el peso, como veremos, ningún sector tiene más del 20-25% de la cartera, porque, oye, hasta uno se puede equivocar, puede estar absolutamente seguro de que algo va a pasar, pero hay que ser prudente y hay que tener una cartera diversificada que, bueno, pues en unos años nos va bien una cosa, otros años nos va bien otra cosa. Este año nos está ayudando mucho el petróleo, como se está viendo, y el gas, pero el año pasado nos perjudicó y el anterior, ¿no? El año pasado tuvimos una rentabilidad del 30% con la selección, con algunas compañías de petróleo cayendo un 50 y un 60%, o sea que absorbimos el golpe porque otras muchas compañías se comportaron muy bien. Y este año pues otras se han comportado peor y el petróleo se está comportando bien. Hay que tener una cartera diversificada, a buen precio todo y que vayan pasando las cosas que tienen que pasar. Nunca se puede saber qué sector es el que se va a comportar bien
en un año o dos. Son circunstancias las que mueven las cosas, ¿no? De lo mismo, tener un potencial alto implica comprar a precios bajos y eso, bueno, pues está en nuestro genoma, en nuestro ADN, en fin, en todos lados está. El rebalanceo de la cartera ya lo hemos hablado, con eso bajas el riesgo. Obviamente, cuando hago multiplicado por 4 como el EGNOR, hombre, no digamos que va a caer, pero las probabilidades de generar rentabilidades en esa compañía pues son más bajas, entonces hay que rebalancear un poco la posición, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la enorme ventaja en los fondos de inversión, que es que no pagamos impuestos. Entonces pagamos un 1% de impuestos de sociedades de plusvalía cuando vendemos algo, o sea, prácticamente nada. Entonces, bueno, pues casi no hay coste de fricción en comprar y vender, ¿no? En las carteras. También las comisiones de compra-venta son muy bajitas, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas, hacemos un control de riesgos que hace difícil que tengamos pérdidas definitivas de dinero en compañías. Nos equivocamos y nos vamos a equivocar. En los últimos 3 o 4 años, a lo mejor un par de compañías nos han quebrado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es, ¿no? La verdad es que hemos bajado bastante el índice porque una cosa muy importante también, que no lo hemos puesto en la presentación, pero yo es lo que más he aprendido en los últimos 10 años en Cobas, es que el tiempo es esencial en la inversión en una compañía. Podemos hacer una due diligence de 2, 3, 5 meses, esperar 6 años a comprar una compañía y seguirla bien, pero hasta que no eres accionista y estás con ella 1, 2, 3, 4, 5 años, no terminas de conocerla. Porque al cabo del tiempo pues te va llegando alguien hablando mal de ella, alguien hablando bien, alguien hablando regular, y entonces tú te vas haciendo mucho más composición del lugar de lo que está pasando. O sea que copiando a un gestor inglés que yo de la que aprendí hace 4 o 5 años lo que hacía, él no invertía más del 3% en su cartera hasta después de 3 años de ser accionista. Se lo había autoimpuesto y eso me parece un criterio estupendo como base de partida, ¿no? Bueno, la última parte de nuestra política de inversión es conocernos a nosotros e intentar no hacernos demasiado daño, ¿no? No suicidarnos, digamos, pero sí no cortarnos un dedo, un pie, una mano, ¿no? Tomar decisiones racionales y que nuestras emociones no nos dominen. Y eso nos pasa a todos, a los profesionales, a los amateurs, a todos, ¿no? Entonces, bueno, para ello, el conocimiento de lo que estamos haciendo pues es esencial, ¿no? Tener muy claro que las cosas valen lo que valen y estás hablando con descuento, y en fin. Y bueno, aquí tenemos la suerte de tener un equipo que llevamos trabajando juntos mucho tiempo y que conocemos las compañías muy bien y bueno, pues digamos, si alguien tiene alguna emoción, el resto se la calma, ¿no? O sea que nos controlamos unos a otros, que eso está fenomenal, ¿no? Este conjunto de cosas nos da pues, las características de las que hablamos, compañías con 30% bueno, perdona, esta fue la rentabilidad del año pasado y la de este año, bueno, pues sí. Roces del 30%, efectivamente un PER muy bajo, del 8%, un free cash flow yield, o sea, el yield del beneficio de las compañías del 16%, que es una burrada, deuda neta muy bajita, grupo de control, capitalización relativamente pequeña y un VaR, que es la probabilidad de pérdida mensual que tenemos, pues relativamente bajo, es el que es, ¿no? Bueno, todo esto parece fácil, pero a veces las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y entonces, ¿qué problemas hay que considerar? Primero, las grandes caídas temporales del mercado y de los fondos. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplitos. Pues que a algunos les sonará familiar y a otros no tanto, ¿no? A los nuevos quizás no tanto, pero a los antiguos nos suena mucho esto. Y tenemos pues 5 ocasiones en las que los mercados han caído de manera sustancial, en el 98, en el 2002, en el 2007, 9, 11 y 20. Y en el 20, si incluimos el 19-18, pues a nosotros nos va por encima del 50 también, ¿no? Y esto es inevitable. O sea, cuando hablamos de obtener una rentabilidad del 10-12% anual
a largo plazo, este 10-12% se obtiene con estas caídas. Si no tuviéramos estas caídas, claro, teníamos un 20% anual, pero eso, bueno, eso no existe. Entonces, de vez en cuando hay que pasar por estas situaciones, ¿no? Y hay que pasarlas con dignidad y tranquilidad y no pasa nada. Y si a uno, si uno se pone nervioso, yo le recomiendo que haga lo que hago yo, que es no mirar lo que hacen los fondos y ya está, pues no pasa nada. Y alguien le diga, oye, sí, han vuelto a subir, ya, pues entonces ya uno vuelve a mirar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y ya está. Y si nadie dice nada, pues silencio total, no pasa nada. Silencio, silencio y no pasa nada. Uno no sufre, ¿no? Y a mí, yo hago exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, que no, que aquí nadie es Superman ni Tarzán, vamos. Bueno, lo bueno de todo esto es que enseguida nos ponemos en verde, ¿no? Entonces aquí, y cuanto más ha caído, más verde lo vamos a tener, el asunto, ¿no? Y esto es muy sencillo, es que al final, si compramos cosas a 7, 8 veces beneficio, pues claro, caen un 30 o un 40% y se ponen a 5 veces beneficio, sin deuda. Es que eso es de chiste. En la vida real jamás te va a vender nadie una compañía a 5, 6, 7, 8 veces beneficio. Entonces pasan cosas y pasan cosas buenas, que es que enseguida la gente encuentra dinero para invertir en estos valores y en estas situaciones, ¿no? Esto es uno de los problemas que hay, que los mercados tristemente a veces bajan, ¿no? Y esto lo queríamos recalcar porque llevamos 5 años de subidas sin parar y entonces, bueno, pues estos días se está demostrando que también se bajan, ¿no? Pero bueno, por si acaso, por si no había unos días como estos, queríamos enseñar esto, ¿no? Y luego también es verdad que a veces, si fuera tan fácil lo que hacemos, siempre batiríamos al mercado y siempre sería todo un camino de rosas, pero no es así. A veces el mercado pues nos fastidia y nos pone en su sitio, ¿no? Y entonces, en este gráfico comparado en la rentabilidad pues, del año 93, bueno, cuando yo empecé a trabajar, y de los fondos que hemos gestionado y el índice global del MSCI World, pues bueno, pues hemos tenido periodos, a pesar de bueno, invertir 100 y multiplicar por 44, y ahora tener 4.400, el que invirtió en el año 93, pues frente a 900 que el que invirtió en el índice global, hemos tenido periodos, pues no sé, por ejemplo, yo recuerdo, claro, aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero porque el tiempo ya, afortunadamente, eso los achata a todos, ¿no? Pero en el año 98-99 tuvimos problemas, que se ve la línea verde cae cuando la gris sube. También en el año 11-12 tuvimos algún problemilla y sobre todo en 18 al 20, 2 años en los que los mercados, en este caso también, igual que en el 98 al 2000, por otra burbuja tecnológica, en el mercado yendo hacia sitios donde nosotros no estábamos y bueno, y he unido algún error, pero vamos, fundamentalmente eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, eso es lo que es, ¿no? Insisto otra vez, cuando compramos las compañías de la calidad que tenemos a un roce del 30% y al precio que estamos comprando, esas cosas son temporales. O sea, es muy improbable que compañías cotizando a 20, 25 veces beneficio lo hagan mejor que nuestras compañías a 8 veces beneficio. Es muy improbable, o sea, porque son compañías líderes en su segmento, igual que las otras que cotizan a 20 y 25 veces. La gran ventaja que nos dan nuestras compañías, además, es que suelen ser negocios muy estables, negocios que en 10 años tienes bastante visibilidad de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en las compañías que están a 25 o 30 veces suelen ser compañías que están en pleno glamour y todo el mundo quiere estar en ellas, entonces son complicadas de que sostengan esos múltiplos, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, si alguien quiere comparar con el Standard & Poor's, también el Standard & Poor's lo ha hecho mejor el índice Morgan Stanley, pero peor que lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de nosotros, de las carteras y, bueno, específicamente cómo están las cosas. La cartera internacional, pues bueno, pues sigue teniendo un potencial no del 100%, como hemos venido todos estos años, pero del 84%, y porque hemos conseguido, ahora lo veremos, reciclar bastante de las compañías que han subido a otras que han caído. Entonces, seguimos consiguiendo aumentar el precio objetivo, ¿no? Y es interesante que aquí ya se ve que a 197 ya estamos por encima de los precios objetivos que teníamos hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años cotizábamos a 100 y decíamos, pero esto vale 190. Bueno, pues ya estamos a 190. ¿Qué va a pasar? Que ahora el precio objetivo 360. Pues no sé si dentro de 2, de 5 o de 8 años estaremos pues, en los precios objetivos, porque las cosas valen lo que valen y si las compañías están a 7 o 8 veces beneficio, pues valen 15, ¿no? Entonces,
no sabemos cuándo iremos hacia arriba, ¿no? Lo mismo, y todavía más grave, en el fondo español, en el fondo de Iberia, porque como vemos aquí, gracias al 50% del año pasado, pues lo que ha ocurrido es que ya estamos en el barril, en lo que decíamos hace 3 años, ¿no? Pues lo que decía antes, pues en el 2022 o 2023 decíamos que esto valía 230, pues ya estamos en 230. Hemos tardado 3 años y la gente en los momentos sobre todo de bajadas, ¿cuándo vamos a llegar al valor precio objetivo? Pues ni idea. No sabemos. Pues mira, aquí tenemos 2 ejemplos. Hemos llegado en 3 y en 5 años a ese precio objetivo, ¿no? Bueno, y en algunos casos más en internacional, ¿no? Porque los que invirtieron antes, ¿no? O sea, no se sabe. La única certeza es que llegaremos a esos precios objetivos y el potencial se verá al cabo de los años, sin duda, ¿no? Siempre ha sido así, no vamos a ser distinto ahora, ¿no? Rentabilidades del año pasado, bueno, que ya son conocidas, en internacional el 26%, en Iberia el 53%, y a 21 de marzo, y este año pues está en positivo el fondo de Iberia y el 10% llevamos en la cartera internacional a día 21, me parece, hace 2 o 3 días. Hombre, obviamente, claro, no estamos inmunes a los movimientos de mercado, ¿no? Y la verdad es que en las últimas semanas nos ha favorecido tener el 20, bueno, lo que acaba de salir, tener el 20 y tantos %, 30% casi en petróleo, en energía, que en este caso es petróleo y gas, pues en la mayoría de los casos nos hemos visto beneficiados. No en todas las compañías, ¿no? Curiosamente, en técnicas reunidas pues ha caído bastante, ¿no? Pero bueno, ya está empezando a recuperar, ¿no? Pero en general, todas las compañías de petróleo y gas se han beneficiado, ¿no? de que hay menos petróleo y gas, obviamente, ¿no? Y bueno, ¿cómo está la cartera ahora mismo? Pues más o menos de la misma manera. Esto es a 31 de 12, probablemente a día de hoy esto se ha reducido algo, ¿no? Porque por un lado las compañías se han revalorizado, pero por otro lado hemos estado vendiendo. Entonces, bueno, la verdad es que el neto exactamente no sé cómo es, pero yo creo que debe ser algo más bajo. Estamos vendiendo en neto, ¿no? Pero algunas han subido mucho, o sea que es difícil de cuantificar. Las defensivas las hemos vendido, residencia de educación hemos vendido, pero sobre todo hemos vendido las de defensa. Bueno, lo que hablábamos antes, todo lo que está de moda, pues nosotros ya no queremos saber nada. Hemos sido accionistas de Babcock desde hace 7 o 8 años y bueno, luego saldrá el año exacto y ya no somos accionistas de Babcock. Lo mismo con Aviot, bueno, la verdad es que la presentamos el año pasado como ejemplo y ya no está en la cartera. Bueno, esto no es largo plazo, ¿no? Bueno, pues es que el mercado es lo que es. O sea, si la acción va de 10 a 40, pues no es lo mismo a 10 que a 40, ¿no? Vamos a ser inversores a 10 e inversores a 40, ¿no? O sea, sería raro, puede ser, pero sería raro, ¿no? Ese es el movimiento más importante que hemos tenido y hemos pasado a consumo defensivo. Y luego ya, bueno, algo de ciclicidad. Hemos invertido en una línea aérea que es WIF, que es digamos, cíclica. En materias primas, una cosa por otra, nos quedamos igual. Bueno, el resto, como no se sabe lo que es, pues es un 5%, pues bueno. Bueno, la cartera es relativamente estable. Hacemos las cosas sensatas, ¿no? Ahora que todo el mundo habla de defensa, nosotros estamos fuera de defensa. Y ahora que todo el mundo habla de petróleo y gas, estamos saliendo de petróleo y gas y estamos yendo a compañías de consumo que están absolutamente penalizadas, ¿no? Y algo parecido en España, y que ya empezamos a hacerlo el año pasado y lo hemos seguido haciendo, ¿no? Aquí el mayor cambio de movimiento probablemente sea las cíclicas, que yo creo que aquí se incluye Meliá, corregirme si es inmobiliarias. Y las inmobiliarias. Hemos comprado alguna inmobiliaria y Meliá, hemos subido el peso de Meliá, y materias primas hemos bajado Atalaya bastante el peso. Entonces, bueno, eso supone los cambios más importantes, ¿no? Bueno, estas son las estructuras de la cartera y, como decía al principio, es esencial tener una cartera diversificada con un poco de todo y es lo que hacemos y lo que tenemos, ¿no? Ahora vamos a una preocupación de muchos, ¿no? En mi entorno, en familia. Oye, esto ha subido, ¿cómo que hacemos? No, pues mira, un
inversor con nosotros no se tiene que preocupar de que el fondo suba. Somos nosotros los que nos preocupamos, los que cuando una acción sube mucho nos preocupamos y decimos si hay que vender o no. Esta es la cartera que teníamos a 31/12 del 21, ¿no? Son las 15 mayores compañías de Coa Selección, o sea, una representación muy importante de las mejores compañías, ¿no? Bueno, pues de estas 15 compañías quedan en cartera 6, o sea, hemos vendido 9. Babcock, 8 años de accionistas, Maire, que explicamos hace 2 años, en Wilhelmsen, la que acabamos de vender, Ariza, también de 7 años de accionista, Seaways, TK, International Petroleum, y Samsung C&T, que nos va a hablar luego Minkun, y el Elecnor. Bueno, pues fuera. Entonces, aquí vemos cómo las hemos ido vendiendo. Y la contribución que han tenido, Seaways un 3% digamos, el 100 o 100 no sé cuántos por ciento que hemos tenido estos últimos 5 años, el 3 de Seaways, el 5,8 de TK, el 5 de Wilhelmsen, el 7 de Meire, el 9 de Babcock, o sea, compañías que entre todas han tenido un 40, más de la mitad de la rentabilidad, o sea, que por lo menos en estas compañías ya no vamos a perder dinero. No sé si ganaremos con las otras, pero en estas no vamos a perder porque las hemos vendido, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues aquí tenemos otras 15 compañías que son las que están ahora en cartera, ¿no? A 31/12, ¿no? Como veis, solo quedan 3 de aquellas con un peso relativamente importante, ¿no? Que es Golar, Atalaya y Danieli. Pero bueno, en Golar hemos bajado del 7, 8, 9% que hemos llegado a tener a la mitad, ahora supone el 4%. Atalaya más o menos, luego subió y luego ha bajado, pero vamos, también. Y en Danieli pues también hemos bajado la posición y también las otras, en Cheer, en Currys y en Cosmos hemos bajado las posiciones. O sea, hemos bajado las posiciones en todas las que teníamos en aquella época porque, bueno, Golar, Cheer, Currys, Danieli, Atalaya, todas se han comportado de manera extraordinaria, Cosmos un poco menos y en todas hemos bajado el peso. ¿Y qué hemos hecho? Reciclar en todas estas compañías que tenemos en cartera, CK Hutchinson, BW Offshore, BW Energy, Wizz Air, Brava, TGS, bueno, un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que estas carteras, que están estas compañías que están a 8 veces beneficio, pues nos den el mismo resultado que nos han dado las anteriores, ¿no? Bueno, ahora cedo la palabra a, primero empieza Minkun, y luego Vicente y luego Iván. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Soy Minkun, manager de Copas en Asia. Y I'm going to present. Y voy a hacer la presentación en inglés porque me parece que es una parte más profesional de esto. Formo parte, soy el gestor de la cartera en Asia y hoy voy a presentar un estudio práctico de Samsung C&T. Samsung C&T es un conglomerado en Corea del Sur y es una especie de holding de la familia Samsung, la familia más rica de Corea del Sur. Y a día de hoy quiero presentarles lo que es Samsung C&T, el negocio, y explicarles la trayectoria que hemos hecho de inversión con ellos a lo largo de los años. Primero, vamos a echar un vistazo a la suma de las partes, la valoración de Samsung C&T. Nosotros empezamos invirtiendo en C&T en el año 2018 y luego el precio cuando nosotros invertimos era de 125.000 wons coreanos. El precio es en wons coreanos, 120.000 cuando nosotros empezamos a invertir y teníamos un precio objetivo para la empresa de 245.000. Y quería resaltar la parte más importante del valor de C&T, que es la parte de Samsung Electronics. Es una empresa y que tiene un valor ya de 150.000, que ya está por encima del precio de la acción cuando nosotros hicimos la compra. Así que, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos encontrar en Samsung Electronics? Pues, en términos generales, el 60% del negocio de electrónicos tiene que ver con semiconductores, sobre todo sobre el negocio de la memoria. El negocio de la memoria entraremos en más detalle en la siguiente diapositiva, pero lo que tienen que recordar ahora es que es una parte fundamental del negocio. Y el otro 30% de Samsung Electronics es
el negocio de los teléfonos móviles, Samsung Galaxy, televisiones, los electrodomésticos para la casa como el aire acondicionado, lavadoras, neveras, todos son negocios para el consumidor que son muy fáciles de entender. Podemos verlos en todas partes en televisión y el resto, el 10% de Samsung Electrónicos tiene que ver con las pantallas de los teléfonos móviles, el display, que no solamente está en Samsung Galaxy, sino en otro tipo de dispositivos. En el nuevo teléfono Oppo, que es plegable, el 100% está suministrado por Samsung Electronics. Let's go to look at the most important part of business. Vamos a echar un vistazo a la parte más importante del negocio, que es el negocio de la memoria. Este es un gráfico que nos muestra los ingresos históricos del negocio de la memoria y hay varios puntos claves que quería resaltar. El primero de ello, como se puede ver en la parte verde oscuro, es un negocio en crecimiento y tal vez podríamos hablar un poco más de lo que es la memoria. Tenemos que empezar a pensar en nuestra marca haciendo una tarea. Por ejemplo, tienen que procesar cosas y los datos que nosotros procesamos se tienen que almacenar en una memoria. Así que esta memoria está en todas partes, en nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, nuestra televisión, en un servidor, en la nube, en todas partes. Así que el grueso de este negocio está apoyado por todo este tipo de aplicaciones que utilizamos en nuestra vida. Por ejemplo, a principio de los años 2000 era el PC, luego los teléfonos, teníamos servidores. En el año 2018 ya empezamos con los teléfonos móviles y ahora con la inteligencia artificial la industria está viviendo un boom increíble. El segundo punto que quería mencionar aquí es que la industria tiene, bueno, si echamos un vistazo a la parte del suministro de la oferta de la industria, solo hay un número limitado de agentes dentro de esta industria, probablemente 3, 4 como mucho, porque es verdad que los chinos también están participando, pero un número de proveedores muy limitado dentro de esta industria. Del año 2014-2015, esta industria se ha consolidado con un número muy limitado de jugadores o de agentes dentro de la industria. Hay barreras de entradas para este negocio que son muy altas y por eso hay ese número tan limitado de proveedores. El periodo más importante de entrar es la economía de escala de las inversiones de I+D. Quería darles un ejemplo. Si hoy queríamos empezar FEB, que es una fábrica para producir ese tipo de memorias, pues económicamente esto te va a costar 10.000 millones de dólares estadounidenses. Y eso solamente la fábrica, solo es la fabricación. Luego también tendríamos que invertir mucho dinero todos los años para mejorar nuestra tecnología, para hacer que esas memorias sean cada vez más pequeñas y más competitivas, porque si no sales del mercado. Como ejemplo, este año Samsung ha invertido 75.000 millones de dólares estadounidenses solo este año y TSMC, el otro negocio de semiconductores, está invirtiendo también 50.000 millones. Estamos hablando de invertir miles de millones de dólares y esa es una barrera de entrada muy difícil de superar. Así que, ¿qué más en Samsung CIT? Tenemos por un lado Samsung Electrónicos y luego tenemos el segundo pilar que es Samsung Biológicos, Biologics, que es un negocio de fabricación de medicamentos biológicos. Es una corriente de ingresos. Cada vez hay más medicamentos biológicos, agentes biológicos que están descubriendo y muchas de las grandes farmacéuticas están subcontratando la actividad de fabricación de estos agentes biológicos a agentes mucho más eficientes y Samsung es uno de ellos. Este negocio
negocio exige de nuevo muchísima inversión, muchas eficiencias. Creo que estamos hablando de 3 o 4 proveedores, Fuji, Fium japonés, en Suiza también hay una empresa que se llama Lonza y hay una china y no hay muchas más. Así que estamos hablando de un negocio que simplemente está controlado por 4 proveedores. Cuando vemos el mercado en 2017, había $150.000 coreanos y ahora está valorada por el doble. O sea, se ha multiplicado por 10 en 9 años, así que estamos hablando de un crecimiento tremendo. Así que Samsung está jugando un papel muy competitivo en este ámbito en los últimos años. Cuando vemos la empresa, estamos hablando de un negocio de 20 veces de valores. Tenemos ya este valor en Samsung CIT que se ha multiplicado. Esa es la tercera parte. Y luego tenemos la parte CIT centralizada que tiene, aparte de la empresa cotizada en bolsa, tiene un negocio operativo. Y este es el tercer pilar del valor de este negocio. Y aquí la mayoría es un negocio de consultoría y de ingeniería. Hay muchos otros, pero estos son los que son claves. ¿Qué es lo que llevan a cabo? Pues construyen todo tipo de cosas, por ejemplo, edificios altos residenciales en Corea, también proyectos como aeropuertos, centrales solares, también fábricas de alta tecnología para Samsung Electronics. De hecho, y esto puede ser muy interesante si echamos un vistazo a las torres más altas del mundo. La número de ella es la que está en Dubái y la número 2 es la que está en Malasia. Y estas dos realmente las ha construido Samsung CIT. Así que estos negocios operativos, en términos generales, están creando entre 400 a 500 millones de won todos los años. Así que tenemos un valor 15 veces para conseguir estos 25.000 para el año en este CIT central. Y la última parte son otras empresas cotizadas. Por ejemplo, tienen una participación en Samsung Vida, que es una empresa de seguros. También tienen Samsung Heavy, que es un distribuidor de chips para barcos, navíos, etcétera. Así que en términos generales estamos trabajando con esta compañía que es o bien la número 1 o la número 2 en todos los negocios en los que opera y lleva años así. Así que nos parece una magnífica combinación de un negocio fantástico. Y en segundo lugar, lo estamos comprando a un descuento fantástico. Samsung Electronics ya cubre el coste que nosotros estamos teniendo, incluso nos da ya beneficios, así que es como poner un valor cero. La siguiente, nos gustaría que viesen la trayectoria de inversión que hemos hecho con Samsung CIT. Si se pueden concentrar en lo que tienen en la pantalla, entramos en el año 2018. El precio de la acción estaba a 120 y nuestro precio objetivo es 250 más o menos. Estamos hablando de una subida de un 100%. Nosotros hemos comenzado con una posición que es inferior a un 2% en nuestra cartera, cerca de ese 2%, y el precio de la acción al principio no se movió demasiado, pero cada vez hemos visto mayor valor. Hemos aumentado el precio objetivo de 21. Incluso el precio de la acción cayó un poco, por lo tanto empezamos a mejorar nuestra posición ahí. Tuvo un pico a un 2,5% y según ha ido avanzando el tiempo, sobre todo desde el último trimestre del año 2023, el precio de la acción empezó a revitalizarse, digamos, por este boom relacionado a la inteligencia artificial, con unas subidas en el negocio de la memoria, y que por lo tanto hizo que el precio de la acción subiese y empezamos a vender nuestra posición. Cuando vendimos, el precio ya estaba a 220 con un precio objetivo de 250, así que
de 300 más a 50-60% es la ganada. Hemos mantenido la posición y hemos movido el efectivo a otro tipo de cosas en nuestra cartera que pensamos que nos pueda dar una mejor oportunidad y un mejor crecimiento. Y con esto le paso la palabra a Vicente. Gracias, Minkun. Vamos a repasar otro caso de inversión. También, como hemos comentado, Wilgensen ha estado en la cartera durante todos estos años y hemos terminado de vender la posición pues, la semana pasada, ¿no? Wilgensen es una compañía que presentamos aquí en este mismo evento hace 3 años y que iniciamos la posición con una pequeña posición y luego, a medida que fuimos conociéndola y que el upside aumentó, fuimos aumentando gradualmente la exposición a la compañía. Primero, querría decir por qué la compramos en su momento, ¿no? Y las razones fundamentales son, pues básicamente porque era una compañía que es un holding familiar, hay una familia detrás, un holding con buenos negocios, negocios líderes en su segmento, como ahora veremos, y luego además tenía un buen balance, tenía un balance con caja neta al holding, con lo cual ahora sí que repasamos un poquito los diferentes negocios, ¿no? Aquí en este gráfico es la valoración que teníamos inicial cuando iniciamos la posición en el año 2017 en coronas noruegas. Y están los diferentes negocios. Nosotros lo que hacemos en las valoraciones por holding es una suma de las partes. Coger cada negocio que tienen, el porcentaje que tengan y hacer un modelo de valoración para ese específico negocio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wallenius Wilhelmsen, pues este es el líder mundial de transporte por barco de coches y equipamiento pesado, con una cuota de mercado pues, del entorno del 20%. Tiene aproximadamente 125 barcos y la mayoría son de su propiedad, ¿no? Es un negocio líder y muy bueno. Luego tenemos Hyundai Glovis. Este es el brazo logístico del grupo Hyundai. Aquí, por ejemplo, otra cosa interesante es que nos apoyamos y trabajamos en equipo. En este caso, el que hace el modelo es Minkun, porque su conocimiento del grupo Hyundai en Asia es muy superior y la cercanía a la compañía mucho mayor que la que pueda tener yo. Entonces, él hace el modelo y yo completo la valoración, ¿no? Pues Hyundai Glovis es el brazo logístico del grupo Hyundai, pues que transporta también coches, pero también transporta componentes, materias primas, carga seca, ¿no? Un negocio también interesante. Luego tenemos el tercer negocio, que es el negocio de servicios marítimos. Este negocio, a diferencia de los 2 anteriores, no cotiza. Entonces hay que hacer un poquito más el trabajo y profundizar para conocerlo mejor. Pero casualmente es un poco la joya de la corona, porque la gente no lo entiende. Sin embargo, tiene 2 componentes muy interesantes. Uno, el retorno sobre el capital empleado, retornos del 30-40% sostenibles a lo largo del tiempo. Y luego hace 2 cosas, vende servicios y productos. Servicios, ellos están presentes en 2.200 puertos a lo largo del mundo, lo cual es muy relevante, y prestan servicios a la flota a nivel mundial. Pues servicios de agente de aduanas, de seguro, de recepción de material, pero luego también producen algunos productos que se usan para la operación y mantenimiento del barco en su día a día, como productos químicos, lubricantes, limpieza, etcétera, ¿no? Es un muy buen negocio. Por último, tenemos el negocio de nueva energía, que tienen las bases logísticas y algunos nuevos negocios de renovables que se han ido metiendo, pero es poco relevante, y la caja neta, ¿no? Con esto llegábamos a una valoración de 550 y teníamos un precio de compra en aquella época, en el 2017, 250, pues teníamos un potencial de más del 100% y por eso decidimos comprar, ¿no? Buenos negocios, bien gestionados, familia detrás, balance, que es lo que nos gusta, ¿no? Y ahora vamos a explicar en el siguiente gráfico un poco cómo hemos gestionado el día a día de la posición, ¿no? Este gráfico muestra en la línea verde la cotización del precio de la acción y en la línea negra el precio objetivo, que es lo que nosotros estimamos como valoración. De fondo está el peso en cartera. Como se ve al inicio de la posición en el año 2017, pues la acción tenía un precio de cotización de 250 y el precio objetivo, que decíamos antes, pues 550, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la primera parte, que el precio de cotización baja desde el 17 hasta el 19 y luego se acentúa con la caída del COVID. O sea, nos enfrentamos a una caída de 50-60%, ¿no? Muy relevante. ¿Por qué? La primera parte es porque era un negocio cíclico, el transporte de automóviles y equipamiento pesado es cíclico no solo por oferta y demanda, sino hay que tener en cuenta la oferta y demanda de barcos que hay en el mercado, ¿no? Y entonces estábamos en una parte baja del ciclo y por eso cayó, que luego se acentuó en el año 2020.
Si veis la línea de arriba, que es nuestro precio objetivo, más o menos se mantuvo estable durante ese tiempo. Entonces, ahí nosotros lo que decidimos es aumentar la posición, porque el potencial que inicialmente era 100% se convierte en un 300-400%. Entonces, aprovechamos y subimos la posición pues, de un 2% que era inicialmente al 4,5%, convirtiéndose en una de esas compañías importantes en cartera, como explicaba anteriormente Paco, ¿no? Y a medida de ahí, pues, pasado el COVID, el mercado ha ido recogiendo un poquito la recuperación de ciclo que ha habido en este sector, porque había una escasez de barcos y cada vez se exportaba más, sobre todo desde China, y el mercado ha ido recogiéndolo desde el punto de vista de cotización. Nosotros también hemos subido algo la valoración, pero a medida que se ha ido reduciendo el margen de seguridad, pues vamos vendiendo. Y esto no solo miramos la compañía aisladamente, sino lo comparamos con el resto de compañías que tenemos en el portfolio. Entonces hay que ver el potencial de esta compañía y de las otras. Y eso es lo que nos lleva a tomar las decisiones. Y a medida que se fue reduciendo el margen de seguridad, pues hemos ido vendiendo. Si veis un poquito, pues ha ido, básicamente pasó del precio inicial de 200 y pico, pues se ha ido a casi 700, ¿no? Y el precio objetivo, pues casi tocar el precio objetivo. Por concluir un poco, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues la evolución favorable de los negocios, como decíamos. Esto ha provocado un aumento de dividendos. Una cosa importante es que también han hecho recompra de acciones, que es algo que nosotros normalmente no nos metemos en la gestión de las compañías, pero sí que a veces tenemos un diálogo constructivo con las compañías de qué cosas se pueden mejorar, ¿no? El tema de la recompra de acciones es un tema que siempre consideramos relevante. Y luego, pues la acción, como hemos visto, básicamente ha triplicado, ¿no? Con esto, aparte de la evolución favorable, yo me quedo también con 2 o 3 ideas importantes, ¿no? Alguna de las lecciones que nos llevamos aquí es que hay que tener paciencia. Como habéis visto, empezamos y hemos tardado un tiempo en que el mercado reconociera el valor, ¿no? Pero cuando tienes buenos negocios, a veces antes de mejorar, como este caso, empeoraron al principio por la parte cíclica y hay que tener esa paciencia. Luego, que hay que conocer bien lo que compras, porque cuando te cae un 40, 50, un 60%, hay que saber bien qué está detrás de esas compañías, haber hecho bien los deberes y haber visto los escenarios positivos y los escenarios negativos y ver dónde pueden estar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Asignar bien las probabilidades es muy importante, ¿no? Y eso es que al final el mercado te va probando, como nos pasó aquí, te prueba y en este caso pues fuimos fuertes y aumentamos nuestra posición en un momento de debilidad. Y luego, también para terminar, que nuestro objetivo siempre es comprar buenos negocios con descuentos importantes y que es una forma muy importante de crear valor. Pero a veces, cuando las cotizaciones, como en este caso, caen, puedes crear mucho más valor si hay aumentar la posición. Y esa gestión que podemos hacer de rebalanceo, de aumentar una posición, puedes crear mucho valor porque el potencial que hay ahí es enorme, ¿no? Y además las probabilidades las pones a tu favor. Y eso es un poco lo que es la historia de Wilgensen. Ahora le paso la palabra a Iván, que ahora nos va a contar una idea de compra. Simplemente una clarificación. Hasta ahora hemos hablado de 2 compañías que ya no están en cartera, como ejemplos históricos de cómo hacemos las cosas, y ahora, en cambio, Meliá es la mayor posición que tenemos en la cartera española, ibérica. Ahora mismo. Sí, como decía Paco, tanto Samsung C&T como Wilgensen son ejemplos de cómo hemos creado valor en el pasado. Ahora os traemos un ejemplo, uno, de qué es lo que estamos haciendo ahora para crear valor en el futuro. Y para eso os traigo Meliá. ¿Por qué nos gusta Meliá? Os voy a explicar ahora. Y creo que como usuarios, como clientes, no hay duda de por qué nos gusta Meliá, como vemos en la imagen, ¿no? Pero claro, estamos aquí para entender por qué nos gusta Meliá como inversores. Y yo os diría, en una frase simple y sencilla, que Meliá es la típica compañía buena, bonita y barata. Y ahora vamos a ver por qué. Una diferencia que tiene Meliá fundamental frente a la competencia es que muchos de sus activos inmobiliarios los tienen propiedad y muchos de esos activos son irreplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes construir al lado, como podemos ver en la imagen. Además, Meliá cuenta con una familia fundadora, que es la familia Escarrer,
que tiene más del 50% de la compañía y que durante estos años ha demostrado su buen hacer y su visión a largo plazo. Esto lo he demostrado en los más de 20 años que la conozco y quizás, Paco, tú casi 30. Sí, 40, no sé. Un ejemplo de este buen saber hacer fue su reposicionamiento de una cadena de 3, 4 estrellas a 4, 5, que lo hizo aproximadamente hace 10 años. ¿Y qué consiguió con esto? Tener acceso a clientes con un poder adquisitivo más alto, que son clientes que son más resistentes a ciclos económicos. Este reposicionamiento, junto con la venta mínima de algunos activos inmobiliarios, les permitió pasar el COVID sin necesidad de ampliar capital. Y recordemos que el COVID fue la peor crisis del sector. Pero claro, esto es historia, esto pasó hace 5 años. ¿Cómo está la situación financiera de Meliá hoy? Yo diría que está saneada. Y en palabras simples, ¿esto qué quiere decir? Que no tiene ningún problema con su deuda. Ya sea si lo comparamos la deuda con el EBITDA que genera cada año, el EBITDA es el beneficio operativo que genera, o si comparamos la deuda con el valor de los activos, no hay ningún problema. Pero claro, me diréis, ¿y cuánto valen los activos? Y otra característica de Meliá es que cada 2, 3 años aproximadamente encarga una valoración a un experto independiente de sus inmuebles. Y solo la valoración de los inmuebles vale 18 euros. Y la cotización está ahora aproximadamente en 9 euros. Pero claro, Meliá no solo tiene los inmuebles, Meliá tiene el negocio de gestionar, de operar, tanto sus hoteles como los hoteles de terceros. Este es el negocio de gestión. Y ese negocio genera más o menos 100 millones de euros al año, netos de gastos de estructura. Claro, aquí me preguntaréis, ¿cuánto vale este negocio? Y en el sector hace poco han habido transacciones a 10 veces EBITDA, e incluso hay muchos de sus competidores que cotizan por encima de esas 10 veces EBITDA. Pero yo os diría que casi da igual el múltiplo que le pongamos. Es obvio que Meliá vale mucho más que esos 9 euros que dice el mercado. Y por todo esto nos gusta Meliá, una compañía buena, bonita y barata. Buena gestión, bonitos activos como acabamos de ver, y barata. Y por todo esto tiene un peso de casi 9-10% en nuestra cartera ibérica, un 2% en selección, y por todo esto pensamos que nuestra inversión en Meliá va a generar valor en el futuro. Así que muchas gracias y ahora Paco terminará con las conclusiones. Gracias, Iván. Bueno, las conclusiones que tenemos, bueno, es una cartera que nos sigue gustando, que la hemos rotado, que estamos entrando en cosas en las que no estábamos, la mayoría de ellas con caídas importantes en las cotizaciones, en mínimos. Con ello conseguimos incrementar el valor objetivo, que es nuestro trabajo. Las cotizaciones no las podemos dirigir, pero el valor objetivo sí que lo podemos controlar, y eso es lo que hacemos. Bueno, seguridad y diversificación. La diversificación la hemos hablado en cómo estamos en amplios sectores y sin centrarnos en uno o en otro por el riesgo que eso supone, y con una seguridad muy alta, comprando a PER 7-8 y con un potencial altísimo, ¿no? Entonces, hombre, pues por todo ello, la verdad, y que lo hemos conseguido trabajando juntos, y la verdad es que llevamos ya juntos algunos casi 20 años, otros, Vicente lleva muy poco tiempo, solo 10, es más jovencito. Entonces, pues, con todo eso, pues creo que estamos con unas carteras, bueno, pues que están preparadas para lo que venga, ¿no? Es que si sube el petróleo, fenomenal, que suben otras cosas, fenomenal también. O sea, todo lo que pueda venir, pues bueno, cuando estás cotizando a los precios que estás cotizando, de los buenos negocios que tenemos, pues estamos preparados, ¿no? Entonces, bueno, que nadie se preocupe por las subidas de los últimos años, que, bueno, pues, que no, ya las estamos trabajando nosotros por dentro. Bueno, gracias a todos por escucharnos y ahora estamos dispuestos a responder a casi cualquier pregunta.
Vale, buenas tardes. Gracias por la presentación. Antes de pasar al turno de preguntas, sí nos gustaría compartir con todos ustedes un par de iniciativas que hemos lanzado en Cobas en estos años, especialmente Brainvestor, que ya lleva varios años con nosotros, y queríamos pues, volver a recordar la importancia que tiene gestionar bien las emociones, ¿no? Lo ha comentado Paco al principio de la conferencia, repasando la filosofía de inversión, como no solo a los ahorradores, a los inversores particulares, sino que también a los profesionales afecta lo que son las emociones, y para eso lanzamos Brainvestor, ¿no? Para ayudar a tener una mejor toma de decisiones a la hora de invertir, y animo a aquellos que no lo conozcan, ya hay más de 5.000 personas en la comunidad, pues que bueno, puedan descargarla, es completamente gratuita. Hay contenido pues, muy útil para mejorar en esa gestión de la toma de decisiones, como he dicho. Y luego también mencionarles que tenemos un programa de mentoring que es gratuito. Aquí incluso también los que no son inversores y quieren empezar a aprender un poco sobre este mundo pueden también acceder a él, que desde el equipo de relación con inversores llevamos a cabo. Y esto vale para cualquier nivel de inversor. Puede ser un inversor que tenga conocimientos más o menos avanzados y bueno, que está disponible para ustedes, al igual que los talleres presenciales y también online, donde procuramos traer a ponentes de calidad que nos ayuden a entender mejor pues, cómo gestionar nuestras emociones a la hora de invertir. Y luego, el año pasado lanzamos, después de verano, Cobas Plus, que algunos de ustedes ya se habrán registrado, especialmente vinculada para el ahorro en planes de pensiones. Como consideramos que es bastante importante, y lo hemos comentado en alguna ocasión, el problema que podemos tener con las pensiones a futuro y complementar claramente pues, nuestras pensiones públicas con ahorro privado, lanzamos este servicio para ayudar a todos los ahorradores, especialmente a los más jóvenes, que les puede costar más generar cierta capacidad de ahorro extra con todos los gastos que hay, a que a través de las compras que hagan, en este caso, en distintos comercios, también en pues, la contratación de otro tipo de servicios, etcétera, un cashback, es decir, una cantidad de dinero que por esa compra, de alguna manera va a ir directamente al plan de pensiones, en este caso puede ser Cobas Global o Cobas Mixto Global, y de esa manera puede ir ahorrando sin darse cuenta. ¿De acuerdo? Es bastante interesante pues, para generar un buen hábito de ahorro, que es lo que nosotros pretendemos con esta herramienta, y como digo, les animo a que la descarguen y en caso de tener el plan de pensiones, pues les puede ayudar a complementar esas aportaciones anuales. Y con esto ya pasamos al turno de preguntas. Recordarles, como en años anteriores, pueden hacer las preguntas a través del QR en pantalla, también desde casa a través de la aplicación de registro que han tenido, pues pueden enviarnos las preguntas. Llevamos ya más de un centenar de preguntas entre estos días y hoy. Y luego también aquí en el auditorio, si alguien quiere hacerla manuscrita, tenemos también unos tarjetones que cualquiera de las azafatas les puede proporcionar. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a empezar. Aquí también un poco la idea es que estemos unos 45 o 50 minutos de preguntas. Hay muchas preguntas y las que no contestemos, pues desde el equipo de relación con inversores, como tenemos identificados a las personas que las han hecho, pues nos pondremos en contacto de forma directa para resolverlas. Y bueno, vamos con la primera. La vamos a unir al tema de cierre de fondos, ¿de acuerdo? Por un lado, Arturo nos pregunta, bueno, básicamente que ha venido recomendando invertir en Cobas a su círculo de amistades a lo largo de estos años y con el cierre de los fondos no podrá seguir haciéndolo. ¿Qué recomendación alternativa le podríamos dar? Bueno, aquí entender que no se cierran todos los fondos, que hay otra pregunta también que nos plantean si se pueden seguir haciendo aportaciones en el fondo ibérico o en renta fija, que nos la ha hecho Marta. Y bueno, pues también en ese caso, ¿qué recomendaciones daríamos en caso de tener que invertir fuera de Cobas? Pero bueno, que realmente tenemos opciones también en casa. Bueno, como hemos dicho, solo se cerrarían y parcialmente Cobas. Bueno, lo que tiene que hacer es rápidamente decirle a sus amigos antes de que se cierren. Al resto de amigos que tiene, pues tiene tantos amigos, pues que a los otros se lo diga ya, básicamente. Pero en cualquier caso, solo se cierra selección internacional. Tanto la cartera ibérica como la cartera de concentrados, como la cartera de grandes compañías, o sea, las estrategias van a seguir abiertas. Entonces, vamos, por los tamaños que tienen los fondos, no hay previsión de que a un corto o medio plazo se vayan a cerrar. De solo las grandes compañías no creo que no se va a cerrar nunca, ¿no? Entonces, bueno, hay otras alternativas dentro de Cobas y que son bastante interesantes y bastante dignas. O sea, la cartera de grandes compañías pues bueno, ha tenido un comportamiento bastante bueno, especialmente en los últimos años, y yo creo que, bueno, pues que nos puede dar mucho juego también a lo largo de los años, ¿no? Pero es que es lo que es, o sea,
punto. Nosotros sí, podríamos hacer campañas masivas y captar muchos clientes, pero no es nuestro negocio ese, ¿no? Y es cierto que también, pues oye, en un momento dado que cerremos los fondos, pues a lo mejor planteamos alternativas como en un fondo de fondos o bueno, como se ha visto al principio en la presentación de Santa Comba, apoyamos a Palm Harbor, a Peter Smith, que creo que está por aquí. Peter, ¿estás por aquí? Are you here? Sí, a la derecha. This is Peter Smith. Él es Peter Smith, gestiona Palm Harbor. ¿Puedo volver al español igual? Años ya gestionando Palm Harbor, ha tenido un 100% de rentabilidad, es decir, pues no sé, un 10, 11, 12% anual. O sea, yo creo que mejor que Cobas, de hecho. O sea, y además hace cosas un poco distintas a nosotros. Hace compañías pequeñas, es más pequeño el fondo, claro, y son compañías más pequeñas y son una de las alternativas que hay en el mercado y que nosotros, oye, el día que a los clientes, oye, no se pueden ser cliente nuevo en Internacional Selección, pues le daremos una serie de opciones y alternativas de gente que nos gusta y que nos da confianza. Pero lo siento, pero es que esto es así. Siguiendo con las estrategias que tenemos en casa, nos pregunta Agustín, ¿cómo son realmente diferentes las carteras de grandes compañías e internacional? ¿Podría hablarnos del núcleo de ambas carteras? Bueno, la información es pública, ¿no? Es decir, que uno puede hacer la comparación uno mismo, ¿no? Aproximadamente el fondo de grandes compañías nos permite que un 25 o un 30% de ese fondo se haga de compañías de menos de 4.000 millones y ahí, obviamente, están todas nuestras compañías de selección, ¿no? Y así es como funcionamos, ¿no? Y el otro 60 o 70% son compañías grandes. Algunas están en los dos fondos. Ahora estoy pensando en Bayer, ahora estoy pensando en Hutchinson, por ejemplo. Hutchinson es el 4% de nuestra CKH, perdón, es el 4% de la cartera internacional y es el 7% de las grandes compañías. O sea, que es que hay bastante solape entre las dos carteras. O sea, que bueno, no es tan... Vamos, bueno, cuando se cierre tendremos que invertir en nosotros también en un fondo de grandes compañías y lo haremos tranquilamente, claro. O sea, que no tendrá la misma rentabilidad que el Fondo Internacional de Selección, pues es posible, pero no creo que sea uno tenga el 12 y el otro el 7, no. Tendrá uno el 12 y otro el 10, 11, no sé por decir algo, ¿no? Cristian nos dice, con las correcciones actuales por la guerra de Irán y que pueden ir a más, me gustaría saber cuánto porcentaje de liquidez tenéis en los fondos para, por un lado, incrementar posiciones que ya tengáis en cartera y dos, si os han dado algún punto de entrada en alguna empresa que haya bajado estas últimas semanas y que ya la tuvieseis en el punto de mira. A ver, nosotros a PER 7, 8, desde luego no vamos a tener liquidez nunca. Si alguien vaya a pensar que nosotros vamos a tener liquidez por si cae el mercado, que se olvide. Nosotros jamás hacemos eso. Y es de sentido común. O sea, si tenemos una compañía PER 7, 8 y tenemos un 1 o un 2% de la cartera, yo estaría encantado de tener el 3% de la cartera en esa compañía. Pues estaríamos encantados todos, no yo, no voy a personalizar. O sea, no tiene sentido ninguno para nosotros tener liquidez. ¿Qué ocurre? Que a veces pasan cosas malas y entonces lo que tenemos que hacer es jugar con la cartera. Hemos recibido una OPA en una compañía y bueno, lo que hemos hecho es pues vender esa compañía, parte de esa compañía para comprar cosas que están cayendo. Estamos pendientes, y es público, en una de nuestras compañías importantes hay una revisión estratégica que puede llevar a la venta de la compañía que nos puede suponer un 4 o 5% de liquidez cuando eso ocurra. Ya nos pasó en el año 2008, por ejemplo. En el año 2008, el año de la catástrofe de Lehman, pues lo que ocurrió es que nos sucedieron 4 o 5 OPAs ese año. Entre ellas la Conciba, que fue el mismo día que quebró Lehman. Entonces supuso el 15% del fondo, que lo vendimos y compramos otras cosas. O sea, no vamos a tener liquidez nunca por si cae la bolsa, porque lo que puede ocurrir también es que India siga creciendo un 7%, que el sudeste asiático siga creciendo un 5%, y como comentaba María Ángeles antes, África crezca ya más que Asia este año, que es sorprendente, y que pasen muy buenas noticias, como en los últimos 25 años, o bueno, 35 años han pasado muy malas noticias, muchas guerras, colapsos económicos y crecimiento espectacular de Europa y Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, en los años 90, y crecimiento espectacular de China y de algunos países en los años 2000. O sea, van a pasar cosas buenas, malas y regulares, y vamos a estar invertidos al 98,5%, 99% todo el tiempo.
Santiago nos pregunta sobre el impacto que tiene o puede tener la recesión que se puede venir ahora por la situación actual y la destrucción de la demanda que puede venir acompañándola. Muchos analistas ya hablan que el daño provocado por el conflicto ya está hecho. Si la economía global entra en una recesión severa por los altos costes energéticos, la demanda de petróleo caerá más rápido de lo que la oferta puede restringirse. ¿Es momento de vender posiciones en energía aprovechando la prima de conflicto o crees que estamos ante un cambio de paradigma, escasez estructural permanente, que justifica mantenerlas a pesar de la destrucción de demanda que provocaría una recesión inminente? Es muy complicado. O sea, puede pasar eso, puede pasar lo contrario y lo de más allá. O sea, no se puede uno... O sea, ya el pasado no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en el futuro? Es imposible. Como decía, no sé quién, Churchill me parece que era, ¿no? O sea, es imposible saber lo que va a pasar. Tenemos que adaptarnos a lo que pase, es lo único que podemos hacer y tomar decisiones correctas dependiendo de lo que pase. Pues que hay destrucción de demanda, pues la puede haber, pero puede que todo siga normal dentro de un mes. O sea, es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Como anécdota contaré que yo tuve una comida la semana pasada y había varios almirantes y a 3 de ellos les pregunté qué tal era eso del estrecho de Hormuz, si era difícil de arreglar o no, o de evitar que fuera bombardeado y tal. Y uno decía que era facilísimo, otro que era imposible y uno ni sí ni no, ni todo lo contrario. Entonces, bueno, pues si ellos no lo saben, nosotros no vamos a intentar predecir lo que va a pasar con la demanda de petróleo ni más allá, ¿no? O sea, son preguntas ociosas. Nosotros no podemos dedicarle mucho tiempo a eso. Simplemente tomamos las decisiones de acuerdo con los precios en los mercados, ¿no? Y si sube el petróleo y suben las compañías petroleras, pues tenemos tendencia a vender. No porque se vaya a destruir la demanda, sino porque los mercados se ajustan. Y cuando suben los precios de las cosas, pues lo normal es que se consuma menos y que al cabo del tiempo haya más petróleo en fuentes donde antes no era eficiente y rentable sacarlas. Entonces, pasan cosas y actuamos. Lo que no vamos a hacer es predecir lo que va a pasar. Nosotros, por ejemplo, en el petróleo, háblate un poco, Juan, por favor. Cuenta cómo enfocamos el petróleo para no monopolizar la conversación. Bueno, nosotros lo hemos explicado varias veces. Tenemos una proyección a futuro de $60 del Brent, que obviamente en los precios actuales pues es muy conservadora o parece bastante conservadora, pero es que con ese precio las valoraciones de nuestras compañías funcionan muy bien. Entonces, como está explicando un poco Paco, no tengo mucho más que añadir. No jugamos aprendices de brujo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, y menos aún en términos geopolíticos, con lo cual pensamos que el barril marginal de petróleo a muy largo plazo pues puede estar en esos $60-65. Nadie sabe, nadie conoce la cifra, ¿no? Es imposible saberlo, pero pensamos que en esos niveles pues es un nivel relativamente razonable en el que se puede equilibrar oferta y demanda, y es el precio que utilizamos en nuestras valoraciones, en nuestros modelos de estimación de valor en las compañías. Y con $60, $65, las compañías en las que estamos invertidos pues tienen unos potenciales altos. Obviamente, con las revalorizaciones que se están produciendo ahora, pues esos potenciales se están cerrando, cosa que estamos aprovechando, como ya ha explicado Paco, para deshacer posiciones en compañías que están subiendo y reasignar el capital en otras que no están relacionadas con hidrocarburos y que están cayendo. O sea que es como una cobertura, un hedge que llaman los ingleses natural, que se está produciendo ahora y que desafortunadamente la situación es muy desafortunada, pero a nosotros por ese ángulo pues nos está ayudando. Vale, antes de pasar a la siguiente pregunta, vuelvo al cierre de fondos porque creo que por las que han entrado ahora hay algunas dudas. Preguntan que si ya están dentro de los fondos Cobas Selección y Cobas Internacional van a poder seguir haciendo suscripciones, para aclararlo. Sí, habrá que puntualizar porque, desde luego, los que están en la clase A, B y C, sin duda ninguna, y en la clase D me temo que si no se puede acceder a la clase D, no se puede ingresar más en la clase D hasta que no pasen los 3 años. Vale, o sea que si alguien quiere invertir, lo tiene que hacer ya, en la clase D. O sea, tengo que decir, ya. Habrá un tiempo prudencial para que todo este proceso se lleve a cabo, ¿no? No va a ser de aquí para mañana. Aitor nos pregunta que le gustaría saber cuáles consideramos que son nuestros últimos errores de inversión en empresas concretas y por qué los hemos cometido. Bueno, voy a responder yo porque fueron errores míos, ¿no? El equipo tomamos las decisiones por consenso y en 2 casos, bueno, sobre todo en uno, les dije, voy a sacar el comodín para que yo decir porque sí, ¿no? Y porque sí me equivoqué y la compañía ha quebrado, básicamente. Entonces, bueno, fue Canacol, una compañía de gas en Colombia. Es el más relevante que hemos tenido, la verdad. Sí, Crest.
Bueno, y Seekers también. Desde fue reunido. Otra compañía de petróleo y gas que hicimos algo que nunca deberíamos haber hecho, que es, bueno, nunca deberíamos haber hecho, ir a una OPV, que es muy raro el caso en el que vamos a una oferta de acciones. Lo hicimos, bueno, conocíamos bien el sector y los activos eran buenos, pero bueno, luego la gestión no fue muy buena. Son los dos que he hablado antes y que hablamos ahora en los últimos 4 años. La verdad. No ha habido más, yo creo. No sé, corregidme si en España hemos tenido la suerte que no ha habido ninguno, por ahora. Por ahí alguno escondido en la cartera, pero que sepamos. Y fuera, pues estas 2 compañías de petróleo y gas. Alejandro nos pregunta por cómo hemos recibido la OPA a FNAC y también nuestras tesis de inversión en G3 Apparel y Douglas. Venga, Carmen. FNAC, yo creo que es el caso que comentabas antes, ¿no? De que han hecho una OPA amistosa por la compañía, no es de exclusión, o sea, seguimos teniendo una posición, pero es verdad que han hecho una OPA a 36 euros y claro, la acción pues, se ha mantenido en torno a 35, cuando muchas compañías de la cartera estos días han caído significativamente, entonces hemos aprovechado para reducir la posición ahí e invertir en otras cosas. No porque FNAC nos guste menos, seguimos pensando que incluso a esos precios pues tiene mayor potencial, pero justo ha coincidido con este momento en el que otras compañías pues lo han hecho mucho peor y hemos aprovechado para realocar un poco el capital. Y luego, pues las tesis en G3 Apparel y Douglas son 2 retailers muy diferentes. G3 es una compañía americana de moda, es una compañía en la que llevamos invirtiendo yo creo que desde que empezamos en Cobas y que, bueno, pues cuando sube vamos vendiendo, cuando hay algún problema y baja compramos. Y es una compañía en la que yo creo que principalmente estamos ahí por el equipo gestor, porque hemos recibido un feedback buenísimo de ellos siempre. Y durante estos 8 o 9 años que llevamos invirtiendo en la compañía, ese feedback se ha cumplido, ¿no? O sea, es una compañía que tenía una serie de licencias de marcas de moda, en concreto Tommy Hilfiger y Calvin Klein, y están haciendo una transición más hacia marcas propias y bueno, por temas de... Pues, por las políticas de tarifas de Trump y por otros temas, la compañía ha caído cuando en realidad pues creemos que las marcas nuevas, que son principalmente Donna Karan y Karl Lagerfeld, pues creemos que tienen un recorrido muy bueno y que podrán compensar la pérdida de esas licencias y sobre todo nuestra apuesta es sobre todo por un equipo directivo que ya ha hecho ese trabajo en el pasado con otras marcas y lo han hecho muy bien, ¿no? Además que el equipo directivo tiene, pues el CEO, que es el hijo del fundador, tiene el 10% de la compañía, ¿no? Tiene todo su dinero invertido ahí. Entonces, eso por el lado de G3 Apparel. Y luego Douglas es una incorporación más reciente en el portfolio. Y bueno, yo creo que muchos la conocerán, es la número 1 de belleza en Europa, de venta de cosmética en Europa. Y básicamente es una compañía que salió a cotizar hace un par de años por encima de 20 euros por acción y está cotizando a 10. Lo que ha pasado es que cuando salieron a cotizar su mercado subyacente estaba creciendo mucho, dieron unas guías de crecimiento muy altas y pues ese crecimiento se está normalizando después del boom que ha habido tras el COVID en fragancias y cosmética, y entonces pues una compañía que va a crecer menos, pero aún así creemos que el mercado la ha penalizado en exceso y está cotizando a 6 veces beneficios, cuando además, por ejemplo, Ulta Beauty, que es una compañía que hace lo mismo exactamente, pero en Estados Unidos está cotizando a PER 17, ¿no? Entonces, pues ahí de nuevo el mercado nos ha presentado con una oportunidad de inversión muy buena. Cuando muchas de nuestras compañías pues ya lo están haciendo bien, pues estamos aprovechando para invertir en estas nuevas. Vale, vamos con técnicas reunidas. José Eduardo nos dice lo siguiente: como partícipe del fondo, me gustaría conocer su visión actual sobre técnicas reunidas tras el importante rally que ha protagonizado su cotización. Teniendo en cuenta el actual escenario de conflicto bélico y destrucción de infraestructuras, ¿cómo valoran el equilibrio entre el riesgo operativo en zonas como Oriente Medio y la oportunidad que surge por la necesidad de reconstrucción y autonomía energética a largo plazo? Específicamente, ¿creen que este contexto permitirá a la compañía consolidar sus objetivos de márgenes y dividendos para 2026? ¿O consideran que la incertidumbre geopolítica ya está pesando lo suficiente como para haber ajustado su valoración objetiva del negocio? Juan, ¿vas tú? Sí. Bueno, a corto plazo, quién sabe, ¿no? Todo depende de la duración del conflicto y hacia dónde derive y cómo de grave se ponga.
La realidad es que nosotros tenemos mucho contacto con Técnicas Reunidas, hablamos con ellos de forma frecuente, siguen trabajando en los proyectos, es decir, que no han mandado a la gente a casa. Sí es cierto, bueno, pues que determinados familiares, pues niños pequeños y tal, sí se han resignado de algunas localizaciones como Emiratos Árabes Unidos por razones obvias, pero los trabajadores están trabajando en los proyectos clave, que son proyectos estratégicos, hay que recordarlo, de todos estos países, ¿no? Por el momento no se han cancelado los proyectos. A corto plazo veremos qué es lo que ocurre. En cualquier caso, sería un efecto a corto plazo. De hecho, a largo plazo, pues cuanta más infraestructura se destruya, pues más trabajo habrá para Técnicas Reunidas a futuro, porque estos países viven de estas infraestructuras, obviamente. Entonces, bueno, hay incertidumbre a corto plazo. Es cierto que esta incertidumbre a corto plazo parece que ya se ha reflejado en la acción. A Técnicas Reunidas se ha caído mucho en lo que lleva de año. Y bueno, que vayan a cumplir sus objetivos de este año, nadie lo sabe. Depende de, una vez más, cómo evolucione la situación. Los objetivos a medio y largo plazo creo que es fácil que los cumplan. Han establecido unos objetivos que son muy realistas y Técnicas Reunidas ha cumplido con todo lo que decía que iba a hacer. Hicieron un día del inversor en el que revisaron la estrategia del grupo en septiembre, en el que establecieron y subieron sus objetivos financieros y operativos, y luego han hecho una presentación de resultados recientemente en la que han vuelto a subir los objetivos, obviamente antes de la guerra. Nosotros estamos muy confiados con las perspectivas a medio y largo plazo. Lo que vaya a ocurrir de aquí a 2, 3 meses, 6 meses, pues es imposible saberlo. Javier nos pregunta, ¿podía dar alguna información adicional sobre los criterios de gestión del Cobas Global Plan de Pensiones? Bueno, Cobas Global Plan de Pensiones es un clónico de Cobas Selección. Entonces, el criterio es cuando compramos una acción para Cobas Selección, compramos una acción para Cobas Global. Tan sencillo como eso. Sobre Golar, José Luis nos dice que le gustaría saber cuál es nuestro objetivo en esta empresa y cuáles son nuestras expectativas para salir. Bueno, no damos precios objetivos por compañías, por razones obvias, pero evidentemente hoy está cotizando en máximo histórico, o sea, vamos, básicamente antes de la conferencia estaba a 54,5, que es máximo histórico. Hemos vendido a lo largo de estos 2 últimos años unas cantidades importantes. El año pasado no tanto porque estuvo bastante plana, a pesar de que fue una de las que no contribuyó a la subida del fondo, y este año está contribuyendo en cambio a la subida. Y bueno, estamos pendientes de la compañía, no está muy contenta con el precio de la acción, entonces está haciendo, bueno, ha comentado públicamente que está haciendo movimientos para ver cómo puede hacer que se refleje mejor el precio de la acción. Entonces, nosotros estamos un poco a la espera. Hemos vendido algunas acciones con las subidas, obviamente, pero sigue siendo una posición importante, pues porque, bueno, pues a lo mejor pasan cosas interesantes en la compañía, y si no pasan, no pasa nada, porque la compañía, desde nuestro punto de vista, sigue valiendo más de la cotización actual, y sigue siendo nuestra mayor inversión a día de hoy, ¿no? Y hay que recordar que es extremadamente beneficiada de lo que ha ocurrido, independientemente de lo que pase con el precio del petróleo y el precio del gas, porque nadie en buena lógica va a partir de ahora asumir el riesgo que se asumía con todo el gas de Qatar, que es el mayor productor de gas del mundo, con los problemas que eso pueda suponer en el futuro, ¿no? A partir de ahora habrá una mayor diversificación de fuentes de gas. ¿Y qué ocurre? Que Golar está absolutamente en la primera línea para ello, pues porque tiene barcos que licúan el gas en cualquier campo del mundo, y entonces de ahí lo pueden servir a donde quieran. Entonces es absolutamente flexible, además es bajo coste. Entonces, bueno, pues es por eso pues la cotización está en máximos, ¿no? Como siempre, cuando están las cotizaciones en máximos y subiendo mucho, es un arte a veces cómo se vende, ¿no? Y cuándo se vende, ¿no? Y ahí estamos nosotros trabajando el arte, ¿no? Ricardo nos pregunta sobre Wizz Air. ¿Cuál es vuestra visión de la compañía actualmente? ¿La tesis de inversión sigue vigente o ha cambiado respecto a los acontecimientos que vivimos actualmente? ¿Quieres lo cuentas tú, ¿no? Pues nuestra tesis no ha cambiado, pero obviamente sí que hemos ajustado ligeramente nuestro precio objetivo, porque el coste, el combustible, es un poco más de 1/3 de los costes. Obviamente ellos tienen hedgeados o tienen el precio del combustible fijo un 70, un 80% a lo largo de este año, va bajando poco a poco, y entonces eso sí que
les va a perjudicar, pero por otro lado ya se están viendo subidas en precios de los billetes. Están implantando un extra de coste por el combustible, pero a la larga lo que estábamos discutiendo internamente es que los precios del combustible, si se mantienen a estos niveles, va a afectar a toda la industria, puede que afecte algo la demanda, pero ellos, junto con Ryanair, son los más eficientes en costes. Entonces, si son los más eficientes, habrán otros que sufran más que ellos y entonces eso compensará un poco la pérdida de la demanda que tengan. Por lo tanto, hemos ajustado, sí, ligeramente, pero nada dramático que haga cambiar nuestra tesis de inversión. No sé si quieres completar algo, Paco. No, es la compañía, nunca habíamos invertido en líneas aéreas, quizás un poquito en Iberia en su tiempo, pero nos parece que tiene una posición competitiva muy buena. Es la segunda low cost en Europa, bueno, con EasyJet, pero vamos, low cost de verdad después de Ryanair, y solo daré un par de datos, ¿no? Ryanair vale en bolsa 20 billones y Wizz Air 1 billón. Es verdad que no es igual porque Ryanair es dueña de sus aviones y hay otra serie de cuestiones, no tiene deuda y tal y cual, ¿no? Pero intuitivamente puede que haya valor ahí en Wizz Air, ¿no? Y tienes un poquito de riesgo porque es el sector aéreo, pero siendo digamos, el productor más eficiente de Europa junto con Ryanair, pues pasarán cosas. Está como un problema temporal, como en la mayoría de las compañías en las que invertimos suele haber algún problemilla temporal. Ha tenido algunos problemas, no solo Wizz Air, pero otras compañías que utilizaban los motores de Pratt & Whitney, y eso se va a arreglar a lo largo de este año y el que viene, y cuando se arregle ese problema va a estar en condiciones de competir y el mercado, que a veces es un poco miope y no es capaz de ver 2 años más para allá, pues reconocerá pues lo que es una estupenda compañía y con una ventaja competitiva muy importante, sobre todo en el este de Europa, que es de donde vienen ellos, ¿no? Jorge nos pregunta qué opinión tienen de Grifols. El negocio crece, la deuda baja, gobierno corporativo mejora, pero la valoración está cerca de mínimos. Gracias. Jorge, pues muy buena pregunta porque yo también me pregunto lo mismo. O sea, es una compañía que básicamente, como bien dice la pregunta, los ingresos en los últimos 3 años han crecido un 20%, el EBITDA ha crecido un 50% y el flujo de caja ha pasado de ser negativo de menos 450 a más 450. Es decir, oye, operativamente parece que están haciendo bien las cosas y están mejorando las operaciones. Y aparte, como dice la pregunta, también se ha producido una mejora de gobierno corporativo. Sin embargo, esto no se traduce un poco en la cotización porque sigue deprimida, ¿no? Pues es otro ejemplo que probablemente pues, requiere un poco paciencia y también entendemos que esto es la ejecución que vienen haciendo, pero que los negocios también hay que mirar a futuros, las oportunidades que puede haber y los riesgos. Y nosotros pues, también tenemos en cuenta eso, ¿no? Monitorizamos riesgos como pueden ser amenazas de productos competitivos que entren en alguno de los productos de Grifols y oportunidades que ellos tienen de las cosas que están haciendo de su pipeline propio o de obtener plasma, por ejemplo, de Egipto, que es aproximadamente a $100 la recolección por litro de plasma versus Estados Unidos, que es 200. Entonces, si consigues 1 millón de litros incrementales ahí, puedes obtener 100 millones de litros. Entonces, todas estas cosas, lo que quiero llegar a decir es que hay cosas positivas y cosas negativas y el mercado a veces tiende solo a ver las negativas. Nosotros lo que tratamos de hacer en nuestra valoración fundamental es ponderar los riesgos y las oportunidades y ajustarlo por probabilidades. Y cuando hacemos estos escenarios, pues vemos que el caso de inversión se mantiene. Y por eso mantenemos un poco la convicción en la compañía y con las caídas pues hemos aumentado un poco la posición. No, y lo interesante del caso de Grifols, como de otros muchos casos, es que el hecho de que tengamos claro que vale mucho más y que el mercado lo reconozca, eso nos ha permitido incrementar la posición. Y hemos estado en los últimos meses, claro, incrementando la posición tanto en el fondo ibérico como en Cobas Selección y en otros fondos también. Y bueno, es una oportunidad. Al que lo ve como, oye, es que esto no sube. Bueno, es que a veces el aburrirse y que hay que tener paciencia es nuestra arma competitiva. Es decir, gracias a eso podemos incrementar la posición, los pesos en la cartera y nos beneficiaremos más cuando el mercado lo reconozca, ¿no? Y lo mismo pasa en Wizz Air, o sea, en muchas compañías que están en mínimos además, ¿no? Gregorio
nos dice, ¿qué opinan sobre las oportunidades de inversión actualmente en China, en particular, y el sudeste asiático en general? Y luego tenemos también otra pregunta sobre Asia, de Nicolás, que nos pregunta por el porcentaje aproximado de rentabilidad de nuestros fondos que proviene de la exposición a Asia. You want to answer that? They ask, Opportunity in China. yeah, opportunities in China, what opportunities have in Southeast Asia, you know, the opportunities there in general. Oh. And So Creo que la cuestión tiene que ver con las oportunidades que pueda haber en China. Creo que al principio, cuando llegué, teníamos inversiones relacionadas con China y no necesariamente tenemos que invertir en China y en una empresa china, sino que podemos invertir en muchas cosas que están relacionadas con China. Mi perspectiva general, sigo pensando que hay mucho crecimiento potencial para China, porque si vas allí puedes ver la manera en la que hacen las cosas, el espíritu empresarial dentro de la economía, cómo está impulsando todavía mucho el crecimiento. Así que creo que hay muchas cosas y muchas oportunidades que podemos encontrar ahí. La cuestión es ¿dónde las encontramos? Creo que, por ejemplo, con el empeoramiento de la economía, ellos necesitan energías, estamos invirtiendo mucho energía y esta es una de las maneras de considerar esto con respecto a China, en mi opinión. También yo me mudé de Shanghái a Singapur, lo hice hace cerca de un año y ahora estoy en el sudeste asiático, así que creo que ahora podemos tener la oportunidad de ver más cosas en el sudeste asiático, por ejemplo en Camboya, en Vietnam, en Filipinas, etcétera. Así que lo que vamos a hacer desde ahí es expandir nuestra exposición geográfica a otro tipo de países asiáticos también. Eso nos puede dar mayores oportunidades. Ya nos ha dado algunas, pero todavía podremos ver más de cara al futuro. Bueno, que le iba a comentar, si a lo mejor queréis traducirlo. sí, sí que lo traduzco yo. Bueno, la verdad es que hemos estado investigando en Asia. Al principio, como bien decía Min-Kun, era un poco pues, para estar atento de lo que estaba pasando en China, pero sin invertir directamente. Con el tiempo hemos estado haciendo alguna cosa, estamos invertido en Hong Kong bastante, compañías que tienen actividad en China y otras que no, como CKH, que no tiene mucha actividad en China, y estamos abiertos, ¿no? Ahora mismo tenemos, pues no sé, un 2% de la cartera en negocios de China, creo, más o menos, ¿no? Más o menos. Pero hemos estado, bueno, el fondo más o menos tiene entre un 15 y un 20%, depende de los momentos en Asia. Hemos estado siempre en Corea, Japón, Hong Kong, y ahora estamos viendo, como dice Min-Kun, que se ha movido, ha pasado a vivir en Shanghái a vivir en Singapur, está mirando más activamente los países del sudeste asiático, pues Camboya, Vietnam, Filipinas, por si hay oportunidades, ¿no? Y estaremos atentos a las oportunidades que hay allí. Nunca será una inversión enorme porque, claro, compite mucho con las inversiones en Europa, pero la realidad es que a lo largo de los años, pues Min-Kun y fundamentalmente ha encontrado ideas muy interesantes que hemos aplicado en los fondos y que nos dan una cierta estabilidad, ¿no? Porque a veces los movimientos de los mercados en Asia van distintos a los movimientos en Europa y en Estados Unidos. Xavier nos hace una pregunta sobre Cosmos Energy. En este último mes, Cosmos Energy ha realizado una revalorización muy importante, un por 3. ¿Se arrepienten de haber salido en gran medida? Y no hemos salido. Bueno, cuentas Esta es la respuesta. Es que no hemos salido. No hemos salido. Hice una ampliación de capital recientemente y nosotros hemos participado en dicha ampliación de capital. Igual puede tener la visión de que hemos salido porque obviamente el peso en cartera ha bajado, pero el peso en cartera ha bajado como producto de que el precio ha caído. Pero nosotros no hemos estado vendiendo acciones. Y ahora efectivamente ha multiplicado por 3 y es una de esas compañías en las que si sigue subiendo el precio porque está muy expuesta obviamente al precio del crudo, pues tendremos que vender. Pero es una compañía que sigue teniendo un peso relevante en cartera, en torno al 2,5%, si no me equivoco, a día de hoy. Sí, el 2 y pico. Teleperformance. Mario nos dice, me gustaría saber qué papel juega en la tesis de Teleperformance el papel de la IA.
y si le puede quitar tanto negocio como en principio la cotización descuenta, así como qué importancia le dais al capital allocation en la tesis. ¿O yo? Sí, sí, vete tú. Teleperformance es una de las inversiones más complicadas que tenemos en lo que se refiere a la visibilidad futura, porque efectivamente, como bien hace la pregunta, la inteligencia artificial puede suponer una disrupción en su negocio, en su modelo de negocio. Tiene dos negocios clave, uno de servicio al cliente, todos los servicios externalizados, pues por ejemplo los famosos call centers, ¿no? Pero no simplemente son call centers, sino servicios de consultoría para cómo mejorar el negocio o servicios de ciberseguridad, defensa de la ciberseguridad, pero históricamente ha sido una compañía de call centers que se ha ido reinventando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, obviamente con el tema de la inteligencia artificial existe una duda razonable de cómo va a impactar la inteligencia artificial en el negocio de los call centers, si va a hacer falta tanta gente, si muchas de las dudas que tienen las personas a la hora de llamar a una compañía o a su compañía eléctrica, si esto la va a responder un humano o si lo puede responder en gran medida una máquina, ¿no? Y luego tiene una segunda pata del negocio, que son diversos negocios, pero el más importante es un negocio de traducción e interpretación en vivo, de viva voz. Por ejemplo, primordialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, pues en un juzgado, un testigo clave que no habla inglés y le tienen que buscar un intérprete que traduzca lo que está diciendo ese testigo clave al inglés de su idioma nativo. O una persona que entra en urgencias en un hospital con una urgencia médica y no habla inglés y necesita que alguien la atienda. Pues entonces la mayor parte de los hospitales en Estados Unidos tienen un servicio de traducción instantánea 24 horas con teleperformance, que si alguien entra con una emergencia de este tipo, pues le traducen. Entonces, curiosamente, lo que ha ocurrido es que en el negocio que todo el mercado pensaba que iba a estar más impactado por el tema de la inteligencia artificial, está resistiendo mejor de lo que inicialmente se pensaba, de hecho con cierto crecimiento orgánico de un dígito, 1 o 2%, y el que ha estado más impactado por el tema de la inteligencia artificial es el negocio de interpretación, de traducción. No solo por la inteligencia artificial, sino porque la nueva administración Trump americana pues está yendo en contra de todo el tema de inmigración y está quitando servicios de traducción como los que he descrito. Dicho todo esto, es un poco complejo de explicar de forma sintetizada, es una compañía que está cotizando a 3 veces su flujo de caja, con lo cual, y no tiene un problema de deuda, porque genera en torno a 900 millones de euros anuales. Y está estable, es decir, a pesar de la inteligencia artificial, que ya lleva presente en nuestras vidas 3-4 años de forma más significativa, pues sigue resistiendo su modelo de negocio y sigue generando flujo de caja. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros tenemos que tratar de equilibrar si es suficientemente atractivo una compañía que en 3 años va a generar toda su capitalización bursátil y que no tiene ningún problema de deuda, o si por contra el interrogante que supone la inteligencia artificial es un riesgo excesivo y por tanto no nos compensa. Y por eso es por lo que tiene un peso acotado en cartera y a nivel equipo nos cuesta mucho que supere ese peso establecido. Y eso es todo, básicamente. La circunstancia es esa y bueno, en lo que se refiere a su asignación de capital, pues como está tan barata, pues existe la duda de si van a recomprar acciones y por tanto abaratar aún más el valor por acción o no van a hacerlo. Ha tenido un cambio de gobierno corporativo, se están yendo los antiguos directivos de la compañía y están llegando nuevos directivos que están más familiarizados con el tema de la inteligencia artificial para intentar que la compañía se adapte mejor a los nuevos retos que le vienen. Entonces está en un proceso de transformación, digamos, la compañía, pero cotizando a 3 veces flujo de caja, con lo cual a nosotros nos parece suficientemente atractivo para tomar ese riesgo. Y no sé si me deja alguna cosa, me ha dejado 1000 cosas, pero es un poco complicado. Trampa de valor. Manuel nos pregunta, ¿cómo se puede identificar el límite entre la paciencia y la cabezonería en algo irracional en una inversión? ¿Dónde está el punto donde se identifica que uno se ha equivocado? Bueno, a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, tú lo que puedes hacer es algunos trucos como por ejemplo compañías de retornos sobre capital altos, quiere decir que no hay una trampa de valor porque son capaces de ganar más dinero vendiendo a sus clientes y pasando precios. Si estás en negocios líderes en los que las barreras de entrada son altas, pues es difícil que haya una trampa de valor, ¿no? Entonces,
Yo creo que el movimiento hacia compañías de calidad y de retorno alto pues hace que evites en cierta medida las trampas de valor, ¿no? Nunca son absolutamente inevitables, ¿no? Bueno, evitables, perdón, pero bueno, con esos trucos, sobre todo con yendo hacia la calidad, pues limitas bastante la posibilidad de que sea una trampa de valor, ¿no? No hay una poción mágica, la verdad. Manuel nos pregunta, ¿piensan que estamos en una burbuja inmobiliaria en las grandes ciudades de España? Bueno, o sea, es que es difícil, ¿no? Porque es que hay un problema de demanda, que hay una demanda clarísima y de falta de construcción. Entonces, pues bueno, pues claro, o sea, normalmente eso hace que los precios suban y que estén altos, ¿no? Pero también es cierto que están llegando a unos niveles los precios que es que no sé que se puede comprar una casa, francamente. Son precios muy, muy altos, ¿no? Entonces, bueno, no hay una burbuja como la que tuvimos hace 20 años de sobreproducción y de exceso de oferta, pero hay una burbuja de precios muy altos, ¿no? Entonces, yo personalmente, y sin tener la bola de cristal, me quería pensar que vamos a tener unos precios bastante estables o con cierta baja en los próximos 5 años. Pero más allá de eso es difícil aventurarse porque es que faltan casas. Entonces, bueno, pues no solo en España, sino en otros muchos países europeos, ¿no? En los que construir es muy difícil, mucho más difícil de lo que era hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces nosotros, hombre, tenemos inversiones en el sector inmobiliario, tenemos inversiones moderadas y con unos números prudentes, ¿no? de cómo se pueden vender los precios de los productos y de las casas que están vendiendo, ¿no? Pero no es una respuesta fácil, la verdad. Vamos, o sea, pero mi inclinación personal como recomendación es, bueno, esperar un poco. Desde luego como inversión no se le ve la posibilidad de como inversión porque con una rentabilidad del 1 o 2% que están dando ahora, pues bueno, siempre han sido bajas, ¿no? Pero una rentabilidad de una vivienda es relativamente, bueno, poca rentabilidad en estos momentos, ¿no? Yo esperaría, desde luego. Alberto nos pregunta, ¿no ven valor en el sector defensa? ¿Están comprando de nuevo acciones? Juan, ¿quieres hablar un poco con...? ¿No? Hola. Me la habían dado por si fallaba. No, en sector defensa, para invertir en ella ya tienes que especular con cuál va a ser el presupuesto de defensa de los países y durante cuánto tiempo se va a mantener en el tiempo, y no lo que hacemos nosotros. Nosotros sabemos comprar barato, pero no sabemos pensar sobre qué va a hacer un grupo de políticos que hoy está allí y mañana no sabemos si estarán allí. O sea que no. La respuesta rápida es que no. Bueno, yo me alargo un poco. Es en el momento, cuando quiera que sea, que se arreglen las cosas en Ucrania y Rusia y por supuesto en Irán, pues 6 meses después yo tengo la sensación de que si te digo Diego, o sea, que decir, no hay dinero para los planes de defensa que se están planeando, y ahora en el fragor de la batalla, y nunca mejor dicho, pues se prometen muchas cosas, pero las promesas no creo que sean fáciles de cumplir. Entonces yo tendría mucho cuidado con las compañías de defensa, porque hay demasiada competencia para necesidades de gasto de los estados, fundamentalmente pensiones y demás, que hacen muy, muy difícil, dado el nivel de deuda que tienen todos los estados, que se incremente mucho el gasto a 5 años vista, ¿no? Agustín nos dice, es imposible prever el futuro, así que no le voy a preguntar qué cree que va a ocurrir. ¿Ve a nivel bursátil diferencias notables con crisis pasadas? Sí, que ya somos más escépticos. Yo recuerdo la primera guerra del Golfo, en el año 91-92, pues los mercados cayeron un 15-20% justo antes del primer disparo, y cuando fue el primer disparo, el 15 de enero del 91, me parece que era que a mí me pilló visitando la fábrica de Puleva en Granada, subió el mercado un 15%. Entonces, es decir, la gente ha aprendido que todo pasa, para bien o para mal, ¿no? Y entonces este conflicto, pues en principio pasará a lo largo del tiempo, durará más o menos, pero pasará. Y entonces, bueno, pues sí que se va viendo que cada vez
tienen menos impactos. Bueno, al final se va aprendiendo, ¿no? Es evidente que si viene un COVID, que es algo que jamás ha ocurrido, pues habrá un impacto fuerte, o si cae un meteorito dentro de 10 años, pues habrá un impacto fortísimo, ¿no? Pero no solo físico, sino en los mercados. Entonces, cosas que son absolutamente imprevisibles, pues sí, provocarán daño, pero como son imprevisibles, ¿para qué pensar en ellas, ¿no? Como bien me ha gustado que haya dicho que asuma que no se puede saber el futuro, porque muchas veces nos preguntan por el futuro y está bien que se asuma. Enhorabuena. Hablando de futuro, ya que has hablado dentro de 10 años, hablan de dónde estará Cobas dentro de 20 años. Ya aprovecho y... Pues aquí, comprando tomates, vendiendo salchichas, lo mismo. Siempre. Creo que está. Hay gente más joven que yo, tenemos a Carla que acaba de llegar. No sé cuántos años tienes, Carla, pero vamos, no habrá problema. Muy bien. Salvador nos pregunta, ¿pensáis que hay valor en el sector de automoción y autopartes o lo veis como un sector en decadencia estructural? Hombre, yo creo que los asientos en los coches van a estar ahí siempre. No sé, yo la decadencia estructural no la veo. Lo que veo es la competencia china y esas cosas, pero la decadencia estructural en algunas cosas sí, en otras no. Obviamente, ¿no? Pues el motor de combustión pues tiene sus problemas. Las suspensiones y los frenos, pues no sé, no lo veo, ¿no? Hay que ir caso a caso, es como todo. No se puede hacer esas afirmaciones genéricas. Hay que analizar cada subsegmento de los coches y de los autoparts, ¿no? Nosotros también tenemos Gestamp, que hace la chapa del coche. O sea, no sé, francamente, no sé. Por ejemplo, ¿no? Raúl nos dice, ¿tienen en cuenta en sus análisis y en la composición de sus carteras la existencia de una posible burbuja del crédito privado? Difícil de contestar. En nuestras empresas de consumo pues podría haber cierto impacto, pero las deudas de las personas en Europa y en Estados Unidos después de la gran crisis de 2008 no son muy altas. Y vemos el caso español. O sea, las hipotecas han estado cayendo casi 20 años. O sea, ahora empiezan a subir últimamente y tímidamente. O sea, que no hay deuda privada de las personas. Lo que hay un poquito de burbuja es en la deuda a empresas y sobre todo en operaciones con endeudamiento tipo private equity y ese tipo de cosas, ¿no? Yo no tengo la sensación de que en las personas no hay esa burbuja, ¿no? Ni aquí ni en Estados Unidos. No se ve una gran alegría de endeudamiento, ¿no? Entonces, de todas maneras, como es muy difícil saber dónde va a estar el problema y en qué segmento del crédito va a estar el problema de aquí a 10 años, pues es difícil. O sea, no tiene mucho sentido estar muy preocupado por eso, ¿no? Vale, vamos a ir yendo con las últimas preguntas. Nos preguntan por Jaime, ¿qué piensan de compañías que tienen mucho goodwill en balance? ¿Es algo preocupante en algún tipo de compañía? No, bueno, no sé, contesto yo. Si queréis, si alguien tiene alguna opinión sobre eso. ¿Los que dais clases? No, el goodwill, que es el fondo de comercio, es realmente la prima que tú has pagado por adquirir una compañía. Es decir, no es realmente valor intrínseco en la compañía, sino que esa prima se la ha llevado un tercero. Cuando dos compañías están de acuerdo en un precio, pues al final el vendedor te va a vender porque tú le pagas un poco más de lo que él está pidiendo y si no, no te vendería. Entonces, eso hay que reflejarlo contablemente cuando se produce la transacción y eso se muestra en el goodwill. ¿Cuándo es un peligro? Respondiendo a la pregunta, pues es un peligro cuando ese goodwill se ha sobrepagado y, por tanto, hay que hacer un deterioro contable porque se demuestra efectivamente que el negocio que tú has comprado o el activo que has comprado vale menos de lo que tú pagaste por él, en cuyo caso tienes que hacer un deterioro contable que es no salida de caja, pero sí contablemente supone una pérdida que tiene que pasar por cuenta de pérdidas y ganancias y, por tanto, reduce el capital. En ese sentido puede ser un riesgo, pero más que eso, me he puesto un poco técnico a nivel contable, pero más que eso no veo qué riesgo supone el goodwill. Lo que muestra es si el equipo directivo actual o pasado ha estado llevando a cabo operaciones o transacciones en las que ha estado pagando en exceso por sus adquisiciones. Eso es como lo veo yo. Sí, sí, totalmente. Emilio, opinión sobre la evolución del mercado del cobre a corto y medio plazo, si estamos invertidos y hasta qué nivel. Juan, ¿contestas? Eso es un ejercicio de adivinación. A corto plazo ni idea. A largo plazo lo que sí que miramos es
cuáles son los proyectos que se están sancionando y cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo, cuáles son los proyectos que están paralizados y volverán dentro de poco, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros normalizamos a un precio de cobre muy conservador. Ahora cotiza el cobre a 5,5, la última vez que lo vi. Nosotros normalizamos a 3,75, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, somos muy conservadores en eso, en la parte analítica. Y no sé si... No, simplemente es verdad, hablando más de materias primas en general, pues somos muy conservadores porque las materias primas son muy traicioneras, ¿no? Porque al final te pone el precio del mercado, tú como empresa puedes hacer poco y entonces, bueno, pues usamos como en el petróleo 60, en el cobre 3,75, bueno, son precios muy conservadores hoy y si nos perdemos cosas, pues nos las perdemos, pero dormimos tranquilos, ¿no? Pues vamos Lo que sí que hacemos es, siendo conservadores, sabemos que es cíclico por naturaleza. Entonces, si puedes comprar en momentos que claramente el precio de la acción está barato y el cobre está barato, como está en Atalaya la compramos entre 2 y 3 y la vendimos gran parte entre 7 y 10 y pico. Pues eso te da una idea de cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender. Vale, pues vamos con la última pregunta para cumplir con los horarios. Y Gregorio nos pregunta, ¿cómo está influyendo la inteligencia artificial en el día a día de la gestión de los fondos? Bueno, yo he vuelto a preguntar esta mañana por ideas de inversión y siguen siendo dramáticamente inútiles. Pero el equipo está utilizando la IA y si queréis contar vuestras experiencias de lo que estáis haciendo, no sé. Hombre, nos quita muchísimo, o sea, reduce muchísimo las labores más tediosas que teníamos hasta ahora, muchísimo. Es verdad que no es perfecta, o sea, muchas veces hay que hacer una labor de revisión importante, pero yo creo que nos hace ser más eficientes y poder dedicar más tiempo a la parte más valor añadido, que yo creo que eso va a ser difícil que la IA lo pueda replicar. Pero sí, o sea, yo diría, a mí me está ayudando, y creo que a todos, sobre todo en la parte más coñazo, entre comillas, de nuestro trabajo. Así que por esa parte, fenomenal. Sí, yo resumiría diciendo que nos ayuda a hacer unos buenos resúmenes de todo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo qué sé, el Investor Day de no sé quién, ¿no? Hacer un resumen de todo lo que ha pasado, de todo lo que piensa hay en el mercado sobre esa compañía. O sea, resume muy bien las cosas, ¿no? Ayuda, realmente es una herramienta muy útil. De ahí a dar el salto cuántico y recomendar y pensar, bueno, eso ya no se está viendo, desde luego. Pero no sustituye a Carla todavía. Carla trabaja mucho mejor que la inteligencia artificial. Luego, por si alguien piensa en sustituir analistas y tal, yo creo que Carla es mucho mejor que la inteligencia. Sí, antes de ficharla le hicimos competir con la IA y ganó Carla. Pues con esto acabamos. Pues gracias a todos y hasta el año que viene esperemos que con buenas noticias. Bueno, gracias.